Dicen que no todas las batallas se pueden ganar, y él lo comprendió demasiado tarde. Perdió a sus discípulos, perdió a sus amigos, y aunque fue conocido como el poderoso emperador de la espada, también perdió la vida tras derrotar al hombre más peligroso de todo, Murim. Pero antes de morir, ese demonio reveló su última carta, una que cambiaría para siempre el destino de Murim. Bienvenidos al emperador de la espada, Namgung. La historia comienza en un campo de batalla convertido en un auténtico infierno. Bajo una tormenta furiosa, miles de cadáveres cubrían la tierra mientras un hombre permanecía de pie entre la destrucción. Era Nam Yong-sin, conocido por todos como el emperador de la espada. Su cuerpo estaba destrozado. Había perdido un brazo. Sus heridas eran mortales. Pero aún así seguía sosteniendo su espada. Frente a él se encontraba el responsable de aquella masacre, el líder del culto del sol y la luna. Un monstruo que observaba la escena con una sonrisa enfermiza, como si todo aquello fuera un simple juego. Mientras el villano se burlaba de la tragedia que había provocado, Nam Yong-sin recordó a los discípulos que habían luchado junto a él. Recordó sus enseñanzas. Recordó sus juramentos. Y recordó cómo cada uno de ellos decidió pelear hasta el final sin dar un solo paso atrás. Todos habían cumplido con su deber. Ahora era su turno. Con una determinación inquebrantable, el emperador de la espada levantó su arma una última vez y se lanzó al combate. Lo que siguió fue un enfrentamiento devastador. Las energías de ambos chocaron con una violencia capaz de sacudir el cielo. Cada ataque contenía décadas de entrenamiento, experiencia y poder acumulado. Hasta que finalmente ocurrió. Con un movimiento perfecto, Nam Yong-sin logró atravesar las defensas de su enemigo y le cortó la cabeza. La victoria parecía suya. Pero entonces sucedió algo imposible. La cabeza decapitada continuó sonriendo. Una extraña niebla púrpura comenzó a envolverla mientras una aterradora energía oscura emergía de su cuerpo. Un tercer ojo apareció en la frente del líder del culto. Y antes de desaparecer, pronunció unas misteriosas palabras sobre el sol y la luna. Al instante siguiente, una gigantesca explosión de energía oscura consumió todo el campo de batalla. Cuando el resplandor desapareció, el silencio reinó sobre el lugar. Nam Yong-sin apenas seguía con vida. El enfrentamiento había terminado con la destrucción de ambos bandos. Mientras avanzaba entre los cuerpos de sus compañeros caídos, el héroe sintió un dolor mucho más profundo que cualquier herida. Había sobrevivido, pero había fracasado en proteger a quienes confiaron en él. De rodillas entre las espadas de sus discípulos, observó el cielo despejarse lentamente. Aquella inmensidad azul representaba la justicia que siempre intentó defender. Sin embargo, él ya no se sentía digno de contemplarla. Con el cuerpo al límite y la vida escapándose poco a poco, una última pregunta apareció en su mente. ¿Qué habría pasado si hubiera sido más fuerte? Y con ese arrepentimiento consumiéndolo, cerró los ojos. Parecía el final. Pero no lo era. De repente, una voz desconocida comenzó a llamarlo. Cuando volvió a abrir los ojos, descubrió que se encontraba en un lugar completamente diferente. Antes de poder entender qué estaba pasando, una poderosa patada impactó directamente contra su cuerpo. Un hombre enorme lo estaba golpeando sin ninguna compasión. Confundido, Nam Yong-sin intentó comprender la situación. Y entonces descubrió algo impactante. Ya no estaba en su propio cuerpo. Había despertado dentro de otra persona. El dueño de aquel cuerpo era un joven llamado Mumión, un muchacho débil y despreciado por todos. Mientras recibía insultos y agresiones, los recuerdos comenzaron a acomodarse en su mente. No había ninguna duda. El emperador de la espada había regresado a la vida. Cuando el agresor intentó golpearlo nuevamente, Nam Yong-sin percibió algo curioso. Los movimientos de aquel hombre parecían increíblemente lentos. Sin esfuerzo alguno, atrapó la pierna que se dirigía hacia él. El abusador quedó completamente paralizado. Por primera vez sintió miedo. Un miedo profundo. Instintivo. Como si estuviera frente a un depredador imposible de vencer. Nam Yong-sin se puso de pie lentamente. Su mirada había cambiado. Su presencia también. La debilidad del antiguo Mumión había desaparecido. Ahora quien ocupaba ese cuerpo era uno de los guerreros más legendarios de toda la historia. Con un simple movimiento derribó al enorme hombre y tomó la espada que llevaba en la cintura. Entonces pronunció unas palabras que congelaron el ambiente. Alguien que golpea a niños indefensos no merece portar una espada. Las burlas comenzaron a escucharse alrededor. Los demás guerreros no podían creer que el supuesto inútil hubiera humillado de esa manera a un luchador mucho más fuerte. Consumido por la vergüenza, el agresor perdió completamente el control. Lanzó un ataque desesperado intentando recuperar su honor. Pero cometió el peor error de su vida. En un instante, tan rápido que nadie pudo seguir el movimiento, Nam Yong-sin desenvainó la espada. Y el brazo de su enemigo salió volando. El silencio se apoderó del lugar. Todos quedaron inmóviles. Nadie podía creer lo que acababan de presenciar. El hombre cayó al suelo gritando de dolor mientras observaba horrorizado la sangre brotar de su cuerpo. Pero el terror verdadero apenas comenzaba. Cuando levantó la mirada hacia el joven, sintió algo imposible de describir. Ya no estaba viendo al débil Mumión. Ante sus ojos apareció la figura imponente del mismísimo emperador de la espada. Fue entonces cuando comprendió que aquel muchacho había dejado de ser la persona que conocían.
Y mientras el miedo comenzaba a extenderse, una amenaza aún mayor se ponía en movimiento. En una fortaleza oculta entre las montañas, un grupo de guerreros enmascarados recibió una orden directa. Su objetivo era encontrar al joven de los meridianos rotos, capturarlo y eliminar a cualquiera que intentara protegerlo. Sin saberlo, Nam Yong-sin acababa de regresar a un mundo completamente distinto. Y una nueva guerra estaba a punto de comenzar. La tranquilidad que había regresado al pueblo duró apenas unos instantes. Mientras los aldeanos intentaban comprender lo ocurrido, el hombre al que Nam Yong-sin había derrotado seguía arrodillado frente a él, temblando de miedo. Había perdido toda su arrogancia. Ahora solo quedaba desesperación. Con lágrimas en los ojos, comenzó a suplicar por su vida. Golpeó repetidamente la frente contra el suelo y hasta ofreció todo el dinero que poseía con la esperanza de salvarse. Pero Nam Yong-sin permaneció inmóvil. Su mirada era fría, implacable. Aunque ahora habitaba un cuerpo diferente, los recuerdos de Mumyon seguían presentes. Recordaba cada golpe, cada humillación y cada día de sufrimiento que aquel hombre le había causado durante años. Por eso, aquellas disculpas no significaban nada. Eran simples palabras vacías nacidas del miedo. Sin mostrar la menor compasión, levantó su espada. Y en un solo movimiento terminó con la vida de su agresor. Para Nam Yong-sin, alguien que abusaba de los débiles y deshonraba el camino de la espada no merecía seguir viviendo. Sin embargo, hubo alguien que quedó profundamente impactado por aquellas palabras. A cierta distancia, una misteriosa mujer con sombrero de paja observaba todo en silencio. Cuando escuchó aquella declaración, sus ojos se abrieron de sorpresa. Reconocía perfectamente esa filosofía. Era una enseñanza asociada a una de las escuelas de espada más prestigiosas del mundo marcial. Y eso hizo que el supuesto inútil frente a ella se volviera mucho más interesante. Mientras tanto, Nam Yong-sin comenzó a caminar por el pueblo intentando comprender su nueva situación. Había perdido su antigua vida. No tenía aliados. No conocía a nadie. Y tampoco sabía qué camino debía seguir. Pero antes de poder encontrar una respuesta, un grito de terror rompió el silencio. Un aldeano apareció corriendo desesperadamente. Pedía ayuda. Pedía que alguien lo salvara. Sin embargo, antes de que pudiera llegar lejos, una figura enmascarada apareció detrás de él y lo asesinó sin ninguna piedad. El pueblo entero cayó en el caos. Los gritos comenzaron a escucharse por todas partes. Las familias corrían intentando escapar mientras nuevos atacantes surgían desde diferentes direcciones. Cuando Nam Yong-sin observó los símbolos bordados en las ropas de los invasores, sintió como una ola de furia recorría todo su cuerpo. Conocía ese emblema. Lo conocía demasiado bien. Era el culto del sol y la luna. Los mismos enemigos que había enfrentado antes de morir. Los mismos monstruos que creía haber destruido. Pero lo más inquietante era que aún podía sentir aquella energía oscura y maligna que tanto odiaba. Era real. El culto seguía existiendo. Y ahora estaba allí, frente a él. Los invasores comenzaron a masacrar aldeanos indiscriminadamente mientras daban órdenes de registrar toda la zona. Fue entonces cuando Nam Yong-sin escuchó algo que llamó su atención. Aquellos hombres estaban buscando a una persona con los meridianos destruidos. En otras palabras, lo estaban buscando a él. La situación era peligrosa. Podía huir. Podía esconderse. Pero cuando vio a los inocentes caer uno tras otro, comprendió que no podía quedarse observando. Después de todo, una espada no existe para adornar una cintura. Existe para ser desenvainada cuando llega el momento correcto. Con esa convicción, avanzó directamente hacia los asesinos. Los aldeanos intentaron detenerlo. Le advirtieron que moriría. Pero Nam Yong-sin ignoró todas las voces. Su decisión ya estaba tomada. Los guerreros enmascarados tampoco tardaron en notarlo. Al verlo acercarse, corrieron hacia él convencidos de que sería una presa fácil. Y en cierto sentido tenían razón. Su nuevo cuerpo era extremadamente débil. No poseía la energía interna que tenía en el pasado. Sin embargo, algo seguía intacto. Su experiencia, su técnica, y el talento que lo convirtió en una leyenda. Mientras los enemigos se acercaban, adoptó una postura de combate que hizo que la misteriosa mujer escondida entre la vegetación quedara completamente sorprendida. No podía creer lo que estaba viendo. Aquel joven estaba utilizando una técnica legendaria que muy pocos podían dominar, y lo hacía con una precisión casi perfecta. En ese instante, Nam Yong-sin entró en un estado de concentración absoluta. Su mente se calmó, su respiración se estabilizó, y el mundo pareció ralentizarse a su alrededor. Analizó cada movimiento enemigo en una fracción de segundo. Entonces atacó. Su primer movimiento fue tan rápido que uno de los asesinos cayó antes de comprender qué había ocurrido. Los demás reaccionaron inmediatamente y lanzaron un ataque conjunto para rodearlo. Pero Nam Yong-sin ya había leído sus intenciones. Cada paso, cada golpe, cada apertura, todo estaba bajo su control. Moviéndose con una elegancia que contrastaba con la brutalidad del combate, esquivó la ofensiva enemiga y respondió con una secuencia de cortes impecables. Uno tras otro, los atacantes comenzaron a caer. Algunos ni siquiera tuvieron tiempo de defenderse. Cuando el último asesino intentó realizar un ataque desesperado, Nam Yong-sin ejecutó el golpe final de su técnica. Un corte limpio, preciso, devastador. El enemigo quedó derrotado en el acto. El campo de batalla volvió a quedar en silencio. Los cadáveres de los invasores cubrían el suelo mientras Nam Yong-sin permanecía de pie en medio de ellos.
Incluso la mujer del sombrero de paja quedó impresionada. Lo que acababa de presenciar era extraordinario. Aquel joven no solo dominaba una técnica legendaria, la utilizaba con una maestría que desafiaba toda lógica. Pero la batalla aún no había terminado. De repente, Nam Yong-sin sintió varias presencias acercándose. Al levantar la vista descubrió un nuevo grupo de guerreros observándolo desde los tejados. Y esta vez eran mucho más fuertes. Los recién llegados quedaron sorprendidos al ver que todo el primer escuadrón había sido aniquilado. Sin embargo, cuando parecían listos para atacar, ocurrió algo inesperado. Un dolor insoportable atravesó el pecho de Nam Yong-sin. Sus piernas comenzaron a fallar. Su visión se volvió borrosa. Y terminó cayendo de rodillas. Fue entonces cuando recordó una realidad imposible de ignorar. Aunque su alma seguía siendo la del emperador de la espada, su nuevo cuerpo seguía siendo el de Mumión, un joven con los meridianos destruidos. El esfuerzo del combate había llevado ese cuerpo al límite. Los enemigos observaron la escena desde arriba. Y finalmente comprendieron la verdad. Habían encontrado al objetivo que estaban buscando. Con una sonrisa fría, el líder del grupo ordenó capturarlo de inmediato. Y mientras decenas de guerreros descendían para atraparlo, Nam Yong-sin apenas podía mantenerse consciente. Cuando todo parecía perdido, el cielo respondió. Su cuerpo estaba al límite y los guerreros del culto del sol y la luna ya descendían para capturarlo. Entonces ocurrió algo inesperado. Varios relámpagos azules cayeron desde las alturas como si el propio cielo hubiera intervenido. Las explosiones de energía impactaron directamente contra los enemigos, obligándolos a detenerse en seco. Hun levantó la vista sorprendido. Y allí estaba ella. La misteriosa mujer del sombrero de paja. Rodeada por una intensa electricidad azul, descendió con una presencia tan imponente que incluso los miembros del culto quedaron alarmados. Su líder la reconoció de inmediato. Aquella mujer pertenecía a la Sociedad del Cielo Azul. Y si ella había aparecido, significaba que sus planes corrían peligro. Sin perder tiempo, los invasores se lanzaron contra ella. Pero la diferencia de poder era abrumadora. La mujer desenvainó su espada y una poderosa energía eléctrica envolvió la hoja. En apenas unos instantes, comenzó una masacre unilateral. Sus movimientos eran veloces, elegantes y precisos. Cada paso parecía desafiar la lógica. Cada ataque llegaba acompañado por relámpagos devastadores. Los enemigos intentaban rodearla, pero ninguno lograba alcanzarla. Uno tras otro fueron cayendo. Hun observaba el combate con atención, y entonces descubrió algo que lo dejó completamente desconcertado. Aquella mujer estaba utilizando una técnica que conocía perfectamente. Los pasos infinitos. Una habilidad exclusiva del Palacio del Cielo del Sur. Su antiguo hogar. Eso no tenía sentido. Ella no pertenecía a su secta. Entonces, ¿cómo era posible que dominara una técnica tan importante? Pero antes de encontrar una respuesta, apareció un nuevo problema. Un asesino logró acercarse por detrás mientras Hun seguía debilitado. El enemigo intentó capturarlo aprovechando su estado. Hun quiso defenderse, quiso luchar, pero su cuerpo simplemente dejó de responder. El dolor era insoportable. Parecía que sus meridianos destruidos estaban cobrando factura. Cuando el invasor estaba a punto de atraparlo, una figura descendió como un rayo. La mujer apareció sobre él, y con un solo movimiento cortó el brazo del atacante. El hombre ni siquiera entendió lo que había sucedido. Un segundo después ya estaba derrotado. Con una sonrisa burlona, la guerrera advirtió que nadie podía tocar al muchacho. Al menos no mientras ella estuviera allí. Sin embargo, el peligro ya no era el enemigo. Era el propio cuerpo de Hun. Las heridas, el agotamiento y la carga de los meridianos destruidos finalmente superaron su límite. Su visión comenzó a oscurecerse. Las fuerzas abandonaron sus piernas. Y terminó perdiendo el conocimiento. Cuando volvió a abrir los ojos, todo era diferente. Ya no estaba en el campo de batalla. Ahora descansaba en una habitación desconocida. Frente a él se encontraba la mujer que le había salvado la vida. Ella explicó que había estabilizado la energía fría que se acumulaba dentro de su cuerpo. Gracias a eso había logrado sobrevivir. Pero aquella explicación solo generó más preguntas. Hun sabía perfectamente lo extraña que era su condición. Y también sabía que muy pocas personas serían capaces de controlar una energía tan peligrosa. Aquello confirmó algo importante. La joven no era una guerrera común. Era alguien extraordinaria. Poco después, la mujer decidió presentarse formalmente. Retiró el sombrero que ocultaba su rostro y reveló su identidad. Su nombre era Lee Seola, miembro de la Sociedad del Cielo Azul. Pero la sorpresa más grande llegó inmediatamente después. Sin rodeos, le ofreció convertirse en su discípulo. Además, prometió ayudarlo a curar sus meridianos destruidos. La propuesta era tan increíble que Hun no pudo evitar sospechar. Después de todo, nadie ofrece semejante ayuda sin esperar algo a cambio. Lee Seola comprendió sus dudas y decidió explicarse. Le confesó que había quedado impresionada al verlo enfrentar al culto del sol y la luna aún sabiendo que era mucho más débil que ellos. Había visto su determinación, su valentía, y también la rectitud que guiaba cada una de sus acciones. Luego reveló algo aún más impactante. Poseía una técnica especial basada en fuego y relámpagos. Una técnica capaz de equilibrar la energía que destruía el cuerpo de Hun. Por primera vez, la posibilidad de curarse parecía real. Pero Hun seguía sin estar convencido. Necesitaba saber la verdadera razón detrás de aquella oferta. Entonces Lee Seola respondió con total sinceridad. Explicó que muchas personas estaban dispuestas a sacrificar a unos pocos para proteger algo más grande.
Sin embargo, ella no quería vivir de esa manera. Su deseo era proteger precisamente aquello que los demás abandonaban. Aquellas palabras golpearon profundamente el corazón de Jun, porque le recordaron los ideales que había defendido durante toda su vida. Por primera vez desde su reencarnación, encontró a alguien que compartía su misma visión del mundo. Y fue entonces cuando tomó una decisión. Con respeto absoluto, inclinó la cabeza frente a ella. Aceptó convertirse en su discípulo. Lee Seola recibió la respuesta con una enorme sonrisa. Había conseguido un alumno. Y Jun había encontrado una nueva maestra. Sin embargo, la historia aún guardaba otro cambio importante. La joven le hizo notar que seguir usando el nombre de Mumión era peligroso. Ahora era perseguido por el culto del sol y la luna. Necesitaba comenzar una nueva vida. Jun estuvo de acuerdo. Después de pensarlo cuidadosamente, eligió un nuevo nombre. Un nombre que honrara el legado de su vida pasada. Y también representara los objetivos que aún no había logrado cumplir. Desde ese día dejó atrás a Mumión. Y nació Nam Gong-hun. Una nueva identidad para un hombre que había regresado de la muerte. Tras formalizar oficialmente la relación entre maestro y discípulo, Jun creyó que tendría tiempo para descansar. Pero subestimó por completo a Lee Seola. La joven sonrió con entusiasmo y anunció que el entrenamiento comenzaría de inmediato. Jun quedó desconcertado. Apenas acababa de despertar. Apenas había aceptado ser su discípulo. Y ya estaba siendo arrastrado hacia su primera lección. Mientras el sol desaparecía lentamente detrás de las montañas, Lee Seola reveló cuál sería el primer paso de su nueva vida. El aprendizaje de una poderosa técnica legendaria. El auténtico arte del trueno celestial. La noche cubría las montañas cuando Nam Gong-hun comenzó oficialmente su entrenamiento. Sentado junto a Lee Seola dentro del templo, observaba con atención el antiguo manual de cultivo que ella había preparado para él. La joven maestra estaba decidida a enseñarle cada detalle personalmente. Sin embargo, muy pronto descubrió algo sorprendente. Jun no era un discípulo común. Mientras ella explicaba conceptos complejos que normalmente requerían años de estudio, él los comprendía casi de inmediato. Cada pregunta recibía una respuesta precisa. Cada teoría era entendida con una facilidad absurda. Poco a poco, Lee Seola comenzó a sentir que no estaba enseñando a un principiante. Era como si estuviera conversando con un veterano maestro oculto dentro del cuerpo de un joven. Las horas pasaron sin que ninguno de los dos se diera cuenta. Cuando los primeros rayos del amanecer aparecieron sobre las montañas, la maestra finalmente notó el paso del tiempo y le preguntó si necesitaba descansar. Pero Jun tenía otros planes. Ya había memorizado todo lo necesario. Quería comenzar a cultivar de inmediato. Lee Seola aceptó, aunque sabía perfectamente que sentir la energía interna por primera vez podía tomar días o incluso semanas. Por precaución, permaneció detrás de él lista para intervenir si algo salía mal. Entonces Jun cerró los ojos. Respiró profundamente. Y comenzó su primera meditación. Lo que ocurrió después dejó a la maestra completamente paralizada. Normalmente, los cultivadores tardaban mucho tiempo en dar el primer paso. Pero Jun logró sentir la energía interna casi al instante. Era como si su cuerpo hubiera estado esperando ese momento toda su vida. La energía comenzó a despertar. El flujo interno respondió con una facilidad extraordinaria. Y en cuestión de minutos, pequeñas chispas eléctricas comenzaron a aparecer alrededor de él. Lee Seola no podía creer lo que veía. Aquel muchacho que apenas había iniciado el cultivo acababa de completar exitosamente su primer ciclo. Y lo había hecho con una velocidad monstruosa. La emoción fue tan grande que no pudo evitar felicitarlo con orgullo. Pero aquello era solo el comienzo. Poco después decidió ponerlo a prueba. Concentró electricidad en su puño y le pidió que intentara imitar el proceso. Era una demostración avanzada. Algo imposible para un principiante. Al menos para cualquier principiante normal. Jun observó atentamente. Analizó el flujo de energía. Comprendió el principio detrás de la técnica. Y la reprodujo en su primer intento. Esta vez la sorpresa de Lee Seola fue todavía mayor. Había encontrado un auténtico prodigio. Un talento que aparecía una sola vez en varias generaciones. Pero mientras ella celebraba, Jun pensaba en algo mucho más importante. No quería limitarse a recuperar la fuerza que tuvo en su vida anterior. Porque si repetía exactamente el mismo camino, también podría repetir el mismo destino. Por eso tomó una decisión. Aprendería nuevas técnicas. Crearía un estilo diferente. Y alcanzaría una fuerza superior a la que poseyó como emperador de la espada. Con ese objetivo en mente, maestro y discípulo iniciaron su viaje hacia la Sociedad del Cielo Azul. Durante el trayecto, Jun aprovechó para aprender más sobre aquella organización. Descubrió que había nacido tras una enorme tragedia. Numerosos clanes fueron destruidos por el culto del sol y la luna. Los sobrevivientes se unieron, y juntos fundaron una organización dedicada a proteger a los débiles y preservar lo que quedaba del mundo marcial. Aquello despertó una duda en Jun. Si todos habían sufrido tanto por culpa del culto, ¿por qué no dedicaban toda su existencia a la venganza? La respuesta de Lee Seola fue sencilla, pero poderosa. Explicó que el odio podía consumir a cualquiera, y que quienes habían sobrevivido recibieron una segunda oportunidad para proteger vidas, no para desperdiciarla persiguiendo resentimientos. Aquellas palabras hicieron que Jun la respetara todavía más. Entonces ocurrió otra revelación importante. Lee Seola confesó que su propio clan también había sido exterminado por el culto del sol y la luna. Aún así, había decidido seguir adelante, sin dejar que el odio definiera quién era. Al escucharla, Jun comprendió muchas cosas.
Y también descubrió cómo algunas técnicas de su antiguo Palacio del Cielo del Sur habían llegado hasta la Sociedad del Cielo Azul tras el paso de los siglos. La conversación continuó mientras avanzaban entre montañas cubiertas por niebla. Leseola le advirtió que siguiera exactamente sus pasos. La zona estaba protegida por barreras y trampas ocultas. Un error podía ser fatal. Finalmente atravesaron el velo de niebla. Y lo que apareció ante los ojos de Jun lo dejó completamente inmóvil. Aquella enorme base secreta estaba construida justo donde alguna vez se levantó su antiguo hogar. Las ruinas del Palacio del Cielo del Sur. El lugar que creyó perdido para siempre. Por un momento, los recuerdos de su vida pasada regresaron con fuerza. Pero no tuvo tiempo para seguir pensando. Varios guardias se inclinaron respetuosamente ante Leseola mientras ella regresaba a la sede principal. Poco después fueron recibidos por un anciano llamado Jung Kyung-jon. Al enterarse de que Jun era el nuevo discípulo de Leseola, el anciano decidió acelerar las cosas. Solo necesitaba superar una prueba para ingresar oficialmente. Y para sorpresa de todos, Jun pidió realizarla inmediatamente. El anciano no pudo evitar reír. Apenas había comenzado a entrenar, pero el muchacho ya quería enfrentarse al examen. Intrigado por tanta confianza, aceptó. Entonces llamó a uno de los guerreros más fuertes del lugar, un enorme luchador llamado Kang Mong. La prueba era simple. Jun debía resistir al menos un ataque. Nada más. Sin embargo, al ver el tamaño y la fuerza de su oponente, cualquiera habría entendido que aquello no sería sencillo. Incluso Jun reconoció un problema importante. No tenía un arma adecuada. Fue entonces cuando Leseola sonrió. Sin dudarlo, desenvainó su propia espada y se la entregó. Una espada especial, mucho más resistente que cualquier arma común. Jun recibió el arma con profundo respeto. Sabía perfectamente el valor de aquella confianza. Mientras tanto, Kang Mong avanzó lentamente. Observó al joven. Y le dio una última advertencia. No intentara bloquear el ataque. Lo mejor era esquivarlo. Porque si cometía un error, podría morir. Pero Jun permaneció inmóvil. Con la espada de su maestra en las manos. Y los recuerdos del antiguo emperador de la espada despertando una vez más. Entonces Kang Mong saltó hacia él. Y descargó un golpe devastador que hizo temblar el aire. Pero aquella prueba estaba a punto de convertirse en algo que nadie esperaba. Cuando el golpe final de Kang Mong descendió con toda su fuerza, Jun reaccionó en el último instante. Su espada salió de la vaina como un relámpago. El choque resonó por toda la zona. Sin embargo, en lugar de enfrentarse directamente a aquella fuerza monstruosa, Jun utilizó una técnica impecable para desviar el ataque. Con una precisión asombrosa, redirigió el poder de su oponente y aprovechó el impulso para colocarse detrás de él en un abrir y cerrar de ojos. Kang Mong sintió un escalofrío. Aquello no era algo que un novato pudiera hacer. Antes de que pudiera reaccionar, Jun ya estaba contraatacando. Y lo más sorprendente era que estaba utilizando exactamente la misma técnica que él acababa de ejecutar. El examinador logró defenderse por pura experiencia, pero el impacto fue tan brutal que sus manos comenzaron a temblar. Por primera vez comprendió algo aterrador. La fuerza de aquel muchacho no provenía únicamente de su cuerpo. Había utilizado energía de espada. Y la había controlado con una precisión que incluso muchos veteranos jamás alcanzarían. Mientras Lesea celebraba orgullosa el desempeño de su discípulo, Kang Mong observó las marcas dejadas en el suelo y descubrió algo que terminó de romper todas sus expectativas. Había sido empujado hacia atrás. Él, un guerrero experimentado, superado por alguien que apenas acababa de ingresar. Desde las alturas, los ancianos observaban la escena con sonrisas de satisfacción. Habían encontrado un talento extraordinario, un diamante en bruto. Y justo cuando el combate llegaba a su fin, una figura importante apareció para presenciar el resultado personalmente. Tras confirmar lo ocurrido, el anciano se acercó al joven y le preguntó su nombre. Nam Gong-hun. La respuesta fue firme, segura, sin una pizca de miedo. El anciano asintió con aprobación y colocó una mano sobre su hombro. Entonces anunció oficialmente que Jun había ascendido al rango de una nube dentro de la Sociedad del Cielo Azul. Era un reconocimiento reservado para aquellos que demostraban un potencial excepcional. Lese estaba más feliz que nadie. Ya podía imaginar el día en que su discípulo alcanzara los niveles más altos de la organización. Por su parte, Kang Mong aceptó la derrota con honor. Le entregó personalmente la insignia correspondiente y reconoció que aquella batalla le había enseñado una valiosa lección. Jun recibió el obsequio con respeto. A pesar de haber vencido, jamás mostró arrogancia. Aquello solo aumentó la buena impresión que todos tenían de él. Pero mientras unos celebraban, otros seguían intentando comprender lo ocurrido. Cuando Kang Mong examinó nuevamente su espada, descubrió algo que lo dejó completamente inmóvil. La empuñadura estaba agrietada. La fuerza liberada por Jun había dañado su arma durante el enfrentamiento. Y aquello era una prueba más de que aquel joven estaba muy lejos de ser una persona común. Poco después, Lesea llevó a Jun hacia uno de los lugares más importantes de toda la organización. La sala de la reflexión y la sabiduría. Un gigantesco pabellón lleno de innumerables manuales de artes marciales. Al entrar, Jun quedó impresionado. Las estanterías parecían no tener fin. Incluso las bibliotecas de los grandes palacios que había conocido en su vida anterior parecían insignificantes comparadas con aquel lugar. Su maestra le explicó que allí cualquier miembro podía estudiar libremente. La organización creía que el conocimiento debía compartirse para fortalecer a quienes protegían a los inocentes de las fuerzas demoníacas. Sin embargo, existía una condición. Cada rango tenía acceso únicamente a ciertos niveles de técnicas.
y era responsabilidad de cada guerrero demostrar que merecía avanzar más allá. Hun comprendió inmediatamente la verdadera intención detrás de aquellas reglas. No se trataba de restringir el conocimiento. Se trataba de poner a prueba el carácter de cada discípulo. Lsa se ofreció a ayudarlo a escoger una técnica adecuada, pero Hun rechazó educadamente la propuesta. Quería encontrar su propio camino. Quería elegir personalmente el estilo de espada que lo acompañaría en esta nueva vida. Su maestra aceptó la decisión y se retiró, dejándolo explorar el inmenso pabellón. Con el paso de las horas, el silencio se apoderó del lugar. Hun comenzó a revisar manual tras manual. Pero algo extraño llamó rápidamente la atención del joven bibliotecario encargado de supervisar la sala. Los libros empezaron a acumularse por todas partes. Hun los abría, los examinaba, y los descartaba casi de inmediato. Al principio parecía que estaba causando un desastre, pero pronto quedó claro que estaba buscando algo muy específico. Velocidad, ataques rápidos, técnicas capaces de decidir una batalla en un solo instante. Mientras el bibliotecario observaba confundido, Hun tomó una simple espada de entrenamiento de madera. Y entonces ocurrió algo inesperado. El joven comenzó a ejecutar movimientos de una complejidad increíble. Sus cortes eran tan rápidos que apenas podían seguirse con la vista. Cada técnica que había revisado parecía fusionarse delante de los ojos del bibliotecario. Era como si Hun estuviera absorbiendo y perfeccionando todo lo que leía en cuestión de minutos. El muchacho quedó completamente paralizado. Aquello desafiaba toda lógica. Entonces Hun concentró su energía y lanzó un único corte. Una poderosa onda atravesó el aire. La presión liberada sacudió todo el pabellón. Las mesas vibraron. Los pergaminos cayeron. Los pinceles salieron despedidos. Y el bibliotecario sintió como el corazón casi se le detenía. Aquel ataque era tan veloz que parecía un rayo atravesando una tormenta. Fue entonces cuando una voz profunda resonó detrás de ellos. Una voz pesada, dominante, aterradora. Hun se giró inmediatamente. Y lo que vio hizo que su expresión cambiara por primera vez. Un enorme hombre de cabello rojo estaba de pie detrás del bibliotecario. Su presencia era abrumadora. Su energía era oscura. Y cada fibra de su cuerpo transmitía peligro. El desconocido observó a Hun con una intensidad inquietante. Luego preguntó directamente qué clase de técnica acababa de utilizar. En ese instante, Hun sintió algo que no esperaba encontrar dentro de la sociedad del cielo azul. Energía demoníaca. Una cantidad enorme de energía demoníaca. Y una sola pregunta apareció en su mente. ¿Cómo era posible que alguien así hubiera llegado hasta el corazón mismo de la organización? Sin embargo, la respuesta a ese misterio estaba a punto de cambiarlo todo. El bibliotecario permanecía encogido detrás de su mesa, temblando como si su vida dependiera de no llamar la atención. A pocos metros, Nam Gong mantenía la espada de madera levantada y observaba con cautela al gigantesco hombre de cabello rojo. La energía que emanaba de aquel guerrero era oscura, pesada y aterradora. Hun no podía entenderlo. ¿Cómo podía alguien con una presencia tan demoníaca caminar libremente por el corazón de la sociedad del cielo azul? Antes de que la situación empeorara, Bibliotecario reunió el poco valor que le quedaba y explicó al señor demonio que Hun solo era un nuevo discípulo. El hombre apenas le prestó atención. Con una mano apartó al bibliotecario de su camino y avanzó directamente hacia el muchacho. Fue entonces cuando Hun observó la insignia que llevaba. 4 nubes negras. Eso significaba que no era un intruso cualquiera. Era uno de los guerreros de mayor rango dentro de la propia organización. El maestro demonio aseguró que jamás había visto una técnica semejante dentro del pabellón. Al comprender que el hombre no parecía dispuesto a atacarlo sin razón, Hun respondió con sinceridad. Aquella técnica todavía no existía oficialmente. La estaba creando en ese mismo momento. El guerrero de rojo lo observó en silencio. Luego apareció una sonrisa peligrosa en su rostro. Le propuso un combate. Si Hun conseguía impresionarlo, recibiría una recompensa. El bibliotecario casi se le sale el corazón al escuchar eso. Hun apenas había comenzado a cultivar energía. Pero eso le dio igual al hombre. Sin embargo, Hun no retrocedió. Aceptó inmediatamente. Pero también impuso una condición. Si ganaba, quería un elixir valioso que ayudara a restaurar su cuerpo. El guerrero soltó una carcajada. Le agradaba que aquel joven no perdiera el tiempo fingiendo humildad. Por eso le prometió combatir sin utilizar energía interna, confiando únicamente en su fuerza física. Hun, en cambio, respondió que podía usar todo su poder si lo consideraba necesario. Aquella provocación hizo que la risa del gigante resonara por todo el pabellón. Para él, el muchacho estaba completamente loco. Pero Hun ya había comenzado a moverse. Su primer ataque cortó el aire con una velocidad brutal. El demonio de la espada logró bloquearlo, aunque el peso del impacto lo sorprendió. Aquella espada de madera golpeaba como si fuera de acero. Con un rugido, el gigante utilizó su fuerza monstruosa para empujar a Hun hacia atrás. Pero el joven aprovechó el impacto, giró en el aire y aterrizó con precisión, sin perder el equilibrio. No podía competir directamente contra aquella fuerza. Así que decidió utilizar lo que mejor dominaba: velocidad. Cambió la trayectoria de su espada y atacó desde un ángulo inesperado. Un solo corte se transformó en 3 ataques simultáneos. El demonio de la espada abrió los ojos con sorpresa. Aquella combinación era demasiado compleja para un novato. Aún así, consiguió bloquear los 3 ataques. Pero entonces descubrió algo todavía más interesante. Hun había tomado uno de sus movimientos básicos y lo había mejorado durante el combate. El gigante comenzó a disfrutar de verdad. Frente a él no tenía un simple prodigio.
Tenía a alguien capaz de analizar, adaptar y transformar técnicas en cuestión de segundos. Jun también empezaba a recuperar las sensaciones de su vida anterior. Su mente recordaba cómo luchar. Sus manos comenzaban a seguir aquellos recuerdos, pero su cuerpo continuaba siendo su mayor debilidad. Los meridianos dañados y sus músculos frágiles no podrían soportar aquella batalla durante mucho tiempo. Necesitaba terminarla de inmediato. Jun aceleró. Sus pasos se hicieron más precisos. Sus ataques comenzaron a perseguir cada abertura en la defensa del gigante. Poco a poco, ajustó la distancia hasta encontrar la posición exacta que estaba buscando. Entonces reunió toda su energía. Había llegado el momento de completar su nueva técnica. Los cortes de Jun comenzaron a dejar rastros luminosos por todo el pabellón. El demonio de la espada se defendía mientras reía como un demente, fascinado por la intensidad del combate. Jun ignoró sus provocaciones. Su atención estaba concentrada en una sola cosa: el camino perfecto para su espada. Visualizó la trayectoria, calculó la distancia, concentró toda su energía en la punta del arma de madera, y en ese instante, dejó de imaginar que sostenía una espada. Para él, aquella arma se convirtió en un rayo. Jun salió disparado hacia adelante. La 13ª forma fue liberada. Una explosión de electricidad azul devoró el centro del pabellón, sacudiendo las estanterías y llenando la sala con una luz cegadora. El impacto fue devastador. Sin embargo, el precio también fue enorme. La mano de Jun comenzó a sangrar. Su cuerpo no estaba preparado para soportar una técnica de semejante nivel. Cuando el humo empezó a desaparecer, ambos guerreros habían sido empujados varios metros hacia atrás. El demonio de la espada continuaba de pie, pero su expresión había cambiado. Por primera vez había sentido que su vida corría peligro. Y aunque había prometido no utilizar energía interna, el ataque de Jun lo obligó a romper su palabra para evitar la derrota. El gigante guardó silencio durante unos segundos. Después reconoció lo evidente. Aquel joven poseía un talento cercano a lo divino. Jun respiraba con dificultad mientras analizaba los resultados de su técnica. Todavía era imperfecta, pero había funcionado. El guerrero de rojo elogió la fluidez de los movimientos y preguntó si el estilo estaba compuesto por 13 formas. Jun respondió con una ligera sonrisa. La técnica llevaría el nombre de los 13 relámpagos del resplandor celestial. Jong-hee quedó completamente paralizado. Un discípulo de una nube acababa de crear por sí mismo una técnica digna de rangos mucho más altos. El demonio de la espada observó al muchacho con creciente interés. Ya no quería limitarse a probarlo, lo quería dentro de su propio pabellón. Por eso lo invitó a unirse al famoso salón de la rueda de tinta. Jun apenas tuvo tiempo de procesar aquella propuesta. Una voz furiosa atravesó el lugar. LSA había regresado. Y no estaba nada contenta. Al ver al gigante intentando reclutar a su discípulo, se colocó inmediatamente frente a Jun y le exigió que se alejara. El demonio de la espada no se mostró intimidado. Respondió que el muchacho le agradaba y que tenía todo el derecho a invitarlo. La atmósfera cambió al instante. Las energías de ambos maestros chocaron en el aire. LSA protegía a su discípulo con una mirada asesina. El hombre de rojo llevó lentamente una mano hacia su espada. Luego le preguntó si realmente quería enfrentarse a él. La presión fue tan intensa que Jong-hee sintió que el pabellón entero estaba a punto de convertirse en un campo de batalla. Jun dio un paso al frente. Con una calma sorprendente, les ordenó detenerse. Porque si aquellos dos maestros comenzaban a luchar en serio, el resultado no sería una simple discusión. Pero antes de que ambos desenvainaran sus armas, Nam-gong-jun tomó una decisión inesperada. Aceptaría visitar el salón de la rueda de tinta. Aunque no lo haría como discípulo. Jun declaró con total tranquilidad que, cuando llegara el momento adecuado, iría allí para convertirse ocasionalmente en el compañero de entrenamiento del maestro del salón. El guerrero de cabello rojo acababa de invitarlo a formar parte de su grupo, pero Jun había respondido como si ambos estuvieran al mismo nivel. LSA lo observó sorprendida. Jong-hee sintió que el muchacho había perdido el sentido común. Sin embargo, el demonio de la espada no se ofendió. Al contrario, una enorme carcajada resonó por todo el pabellón. Aquel joven se volvía más interesante con cada palabra. Antes de marcharse, el gigante le lanzó una pequeña caja negra y le pidió que no lo hiciera esperar demasiado. Jun atrapó el objeto en el aire. Era la recompensa prometida por el combate. Después de despedirse con una sonrisa inquietante, el hombre desapareció a una velocidad imposible de seguir. LSA cruzó los brazos, furiosa por la actitud de aquel guerrero. Luego miró la caja que Jun sostenía. En su interior había una píldora de la grulla blanca, un valioso elixir diseñado para ayudar a los principiantes a acumular energía interna. Jun había conseguido exactamente lo que necesitaba. Pero todavía tenía una duda. Si LSA quería llevarlo al Salón de la Espada Celestial, ¿por qué el demonio de la espada podía intentar reclutarlo con tanta facilidad? Su maestra le explicó entonces una regla importante. Los nuevos integrantes no podían entrar directamente al salón que desearan. Primero debían superar un periodo de evaluación y competir entre ellos. Solo aquellos que demostraran su verdadero valor tendrían derecho a elegir su destino. Jun cerró la caja con firmeza. No necesitaba ningún privilegio. Ganaría la prueba y entraría al salón de su maestra por sus propios méritos. Esa misma noche, bajo la luz de la luna, Jun regresó a su habitación y decidió consumir el elixir. Esperaba que la medicina fortaleciera su cuerpo. Pero segundos después de tragarla, un dolor violento atravesó su pecho. Sus músculos se contrajeron. La respiración comenzó a fallarle.
y su cuerpo cayó sobre la cama en medio de una terrible convulsión. La energía de la píldora era demasiado poderosa para unos meridianos tan dañados. Jun comprendió que, si perdía el control, la medicina que debía ayudarlo terminaría destruyéndolo desde dentro. Sin perder tiempo, adoptó la posición de meditación y comenzó a dirigir el flujo descontrolado. Utilizó la energía ardiente de su arte Yang del trueno para contener el dolor y conducir la fuerza medicinal hacia el primer punto de su cultivo. El proceso fue agotador. Cada segundo parecía desgarrar su cuerpo. Sin embargo, al soportar aquella presión, su técnica interna logró avanzar. Jun había dado un nuevo paso. Pero cuando el peligro terminó, apenas le quedaban fuerzas para mantenerse despierto. Tendido sobre la cama, comprendió algo importante. No podía depender únicamente de las técnicas de su vida anterior. Su mente pertenecía al antiguo emperador de la espada, pero aquel cuerpo continuaba siendo demasiado débil para seguir su ritmo. Por eso decidió dejar de apresurarse. Antes de intentar recuperar todo su poder, fortalecería sus músculos, su resistencia y cada parte de su nuevo cuerpo. A la mañana siguiente, mientras los demás discípulos practicaban técnicas y golpeaban postes de madera, Jun se concentró únicamente en el entrenamiento físico. Para muchos, aquello parecía una pérdida de tiempo. Entre los nuevos reclutas destacaba una joven llamada Dan Sowa, considerada por los ancianos como una candidata con potencial para convertirse algún día en maestra de salón. Su habilidad llamaba la atención de todos. Sin embargo, algunos instructores estaban convencidos de que existía otro prodigio aún más impresionante dentro de aquel grupo. Cuando observaron a Jun entrenando a la distancia, no vieron nada especial. Solo encontraron a un muchacho practicando movimientos básicos mientras los demás perfeccionaban sus artes marciales. Uno de ellos dudó que pudiera superar la prueba de clasificación entrenando de aquella manera. El anciano que lo acompañaba no respondió directamente. Solo sonrió y aseguró que la verdad aparecería cuando Jun se enfrentara a los demás. 3 días pasaron rápidamente. La gran arena de la Sociedad del Cielo Azul fue preparada para los duelos entre los nuevos reclutas. Las gradas se llenaron de guerreros. Los maestros y líderes de los salones ocuparon los lugares de honor. Todos querían descubrir quiénes serían las nuevas promesas de la organización. Cuando el gong resonó, el juez anunció el primer enfrentamiento. Dan Sowa contra Nam Gong-hun. La joven entró al campo llena de confianza. Había escuchado que su rival era más joven y que apenas practicaba ejercicios básicos, así que le advirtió que no pensaba contenerse. Luego le ordenó que desenvainara su espada. Jun apenas inclinó la cabeza. Con una calma que ella interpretó como arrogancia, le respondió que no era necesario. La expresión de Dan Sowa cambió de inmediato. Furiosa por aquella actitud, desenvainó su arma y se lanzó hacia él con un ataque veloz y preciso. Jun no se movió hasta el último instante. Observó la trayectoria. Calculó la fuerza. Y levantó su espada todavía envainada. El sonido del impacto resonó por toda la arena. Un segundo después, Dan Sowa quedó completamente inmóvil. Jun había detenido su ataque perfecto sin siquiera desenvainar. Pero eso no fue todo. Con un único movimiento preciso, rompió su equilibrio y puso fin al enfrentamiento. El juez levantó la mano. Nam Gong-hun era el vencedor. La multitud quedó en silencio. Una de las reclutas más prometedoras acababa de ser derrotada con una facilidad humillante. Dan Sowa no podía comprender qué había ocurrido. Jun, en cambio, se limitó a retirarse tranquilamente, como si aquella victoria no hubiera tenido ninguna importancia. Desde las gradas, el demonio de la espada notó que sus movimientos se habían vuelto todavía más refinados. Lee se sonrió con orgullo. El entrenamiento básico que todos habían despreciado estaba comenzando a mostrar sus resultados. Sin perder tiempo, el juez anunció el siguiente combate. Entonces apareció un joven de cabello plateado. Su llegada provocó una reacción inmediata entre los espectadores. Era Bak Richon, conocido como la gran estrella ascendente de Sanxi. Su reputación lo precedía. Cuando comenzó el duelo, su oponente atacó con todas sus fuerzas. Pero Bak Richon ni siquiera se molestó en desenvainar. Bloqueó el golpe con la funda de su espada, mediante un movimiento acrobático imposible de seguir, apareció frente al rival con la punta del arma detenida junto a su cuello. Todo terminó en un instante. El juez anunció su victoria mientras las gradas se estallaban en aplausos. Sin embargo, Bak Richon no parecía interesado en la celebración. Su mirada se desplazó lentamente entre la multitud hasta detenerse sobre Nam Gong-hun. Jun notó aquella atención. Y cuando sus ojos se encontraron, ambos comprendieron lo mismo. Las victorias anteriores solo habían sido el comienzo. En el tablero del torneo, todos esperaban ver a los competidores habituales en la gran final. Sin embargo, cuando anunciaron el nombre de Nam Gong-hun como finalista, el público quedó completamente desconcertado. Nadie había escuchado hablar de aquel joven, y ni siquiera los maestros de los salones entendían de dónde había salido un espadachín tan poderoso sin haber dejado rastro antes. La única que apenas podía contener la risa era Seiya, quien sabía perfectamente que, con un maestro legendario guiándolo, era natural que Jun alcanzara semejante nivel. Finalmente llegó el esperado día de la gran final. En el centro de la arena, Becky Chayong observó con atención a su misterioso rival. Aunque Jun tenía una apariencia frágil, podía sentir que escondía un poder extraordinario. La espada que había mostrado en los combates anteriores desprendía una energía tan afilada y dominante que solo podía pertenecer a un verdadero maestro. Aún así, Becky no estaba dispuesto a perder.
Recordó el sacrificio de su clan y juró que obtendría la victoria para cumplir su anhelada venganza. Antes de comenzar, el enorme maestro Dan Hun se presentó como árbitro oficial del combate y pidió a ambos guerreros que lucharan sin dejar arrepentimientos. Con una sola señal, la batalla definitiva dio inicio ante la mirada expectante de toda la arena. Becky decidió atacar primero. Convencido de que Hun utilizaba una pesada espada, lanzó una ofensiva a toda velocidad con la intención de no darle la menor oportunidad de responder. Pero Hun permaneció completamente sereno. Observó el recorrido de la espada enemiga y, con un movimiento increíblemente fluido, inclinó su cuerpo hacia atrás, esquivando el ataque por un margen mínimo. El prodigio de cabello plateado quedó sorprendido por aquella reacción. Antes de que pudiera reorganizarse, Hun cambió su postura en un instante y liberó una técnica relámpago que desató una velocidad imposible de seguir con la vista. En ese momento Becky comprendió su error. La espada de Hun no era un arma pesada, en realidad era una espada extremadamente veloz, capaz de ejecutar ataques fulminantes. Un estruendo sacudió toda la arena cuando ambas espadas chocaron con una fuerza devastadora. Becky logró resistir el impacto, pero apenas podía creer que un joven de apariencia tan delgada poseyera semejante fuerza. Su espada comenzó a agrietarse peligrosamente mientras luchaba por mantener la defensa. Toda la arena guardó silencio al ver cómo el combate llegaba a su desenlace. Al notar que su arma estaba a punto de romperse, Becky decidió hacer una última pregunta. Quería saber por qué Hun había ocultado una técnica tan rápida si todos creían que su especialidad era la espada pesada. Con una sonrisa tranquila, Hun respondió que en el mundo marcial todo guerrero debía guardar un as bajo la manga. Aquellas palabras hicieron que Becky sonriera con admiración. Comprendiendo que ya no tenía posibilidades de continuar, aceptó su derrota con honor. Hun respondió inclinándose respetuosamente, agradeciendo el combate y reconociendo el talento de su adversario. La arena estalló en aplausos y vítores. Todos quedaron impresionados al descubrir que aquel desconocido había derrotado a todos sus rivales con un solo golpe en cada combate. Desde la distancia, Seiya observó la escena con orgullo, satisfecha al ver el inmenso potencial que su discípulo había demostrado. El árbitro levantó la mano de Hun y anunció oficialmente que Nam Gong-hun era el nuevo campeón del torneo. El joven recibió la victoria con una leve sonrisa, satisfecho por haber alcanzado el objetivo que se había propuesto. Como recompensa, el maestro Dan le entregó una caja negra que contenía una rarísima raíz medicinal de 300 años, un tesoro capaz de otorgar una enorme cantidad de energía interna. Hun agradeció el premio con absoluta calma, una actitud que sorprendió a todos los presentes. Su impresionante actuación despertó inmediatamente el interés de los distintos salones marciales. Uno tras otro, los líderes comenzaron a ofrecerle un lugar entre sus filas, asegurándole que bajo su guía alcanzaría un poder extraordinario. Sin embargo, Hun tenía un objetivo mucho más importante. Su verdadera meta era ascender hasta la cima de la Sociedad del Cielo Azul para obtener la fuerza necesaria que le permitirá enfrentarse algún día al temido líder de la secta demoníaca. Mientras los maestros insistían en convencerlo, apareció Seiya y reveló que Hun ya era su discípulo desde antes del torneo. Aún así, los demás líderes continuaron discutiendo entre ellos, compitiendo de forma casi cómica por quedarse con el joven prodigio. Cuando finalmente le dieron la palabra, Hun agradeció todas las ofertas y anunció que ya había tomado una decisión. Con total respeto declaró que se uniría oficialmente al Salón de la Espada Celestial. Los demás maestros protestaron, acusando a Seiya de haberlos engañado, pero terminaron aceptando la realidad al reconocer que la energía y el estilo de combate de Hun encajaban perfectamente con las técnicas de aquel salón. Con una profunda reverencia, el joven pidió permiso para ingresar oficialmente a su nuevo hogar. Seiya aceptó con una sonrisa de satisfacción, orgullosa de haber incorporado al campeón del torneo a sus filas. Tiempo después, Hun llegó al Salón de la Espada Celestial, situado en la cima de una imponente montaña. Sin embargo, apenas cruzó la entrada sintió que algo no estaba bien. En el patio principal, varios discípulos veteranos armados con espadas lo rodearon, bloqueándole el paso. El líder del grupo comentó con una sonrisa burlona que había escuchado demasiados rumores sobre la increíble velocidad de la espada del nuevo campeón. Desenvainó su arma lentamente, con evidente arrogancia, desafió a Hun, decidido a comprobar personalmente si el famoso prodigio era realmente tan fuerte, o si toda su fama no era más que una exageración. Al verse rodeado por los discípulos veteranos del Salón de la Espada Celestial, Nam Gong-hun mantuvo una expresión tranquila y respondió que un verdadero espadachín demuestra su valor con la espada, no con las palabras. Sin mostrar el menor temor, desenvainó su arma con elegancia e invitó a su oponente a dar el primer paso. El veterano aceptó el desafío de inmediato y lanzó un ataque feroz, generando poderosas ráfagas de viento con un corte extremadamente rápido. Sin embargo, Hun reaccionó con una agilidad asombrosa. Sus movimientos eran tan ligeros y precisos que parecía desaparecer del lugar, dejando múltiples imágenes residuales tras ejecutar una legendaria técnica de desplazamiento. El veterano quedó completamente desconcertado al reconocer aquella técnica, incapaz de aceptar que un recién llegado dominara un movimiento tan avanzado con semejante perfección. Desde el techo del edificio, Seiya observaba el combate en silencio. Sabía que aquella prueba era una tradición para medir el carácter de los nuevos discípulos, y no pudo evitar sentirse satisfecha al comprobar que Hun había enfrentado la presión sin dudar ni un instante. Mientras tanto, los demás discípulos comenzaron a notar que el joven no solo era capaz de seguir el ritmo de su rival, sino que poco a poco estaba tomando el control absoluto del combate.
Cada intercambio aumentaba la presión sobre el veterano, quien veía con incredulidad cómo aquel muchacho de apariencia frágil ejecutaba ataques cada vez más rápidos y contundentes, pese a poseer una cantidad de energía interna aparentemente inferior. En ese momento comprendió por qué Seiya había decidido aceptarlo como discípulo. Lejos de enfadarse, el veterano sonrió con entusiasmo. La curiosidad por descubrir el verdadero límite de Jun lo llevó a intensificar todavía más sus ataques. Sin embargo, antes de que el duelo pudiera continuar, Seiya intervino y ordenó detener el combate. El veterano guardó su espada, entre risas, bromeó con la maestra por preocuparse tanto por su discípulo. Luego se presentó oficialmente como Gon Junam y le dio una cálida bienvenida al salón, invitándolo a entrenar juntos en otra ocasión. Jun respondió con una respetuosa reverencia, agradeciendo la oportunidad de formar parte del grupo. La noticia de la llegada del campeón del torneo se extendió rápidamente por todo el salón. Los discípulos se acercaron con admiración, comentando los rumores de que había derrotado a todos sus rivales con un solo golpe. Le dieron una cordial bienvenida y reconocieron que, pese a ser el más joven, poseía un talento del que todos podían aprender. Al caer la noche, el ambiente del salón quedó completamente en silencio. Sin embargo, mientras descansaba en su habitación, Jun comenzó a sufrir violentas convulsiones. El frío yin acumulado dentro de su cuerpo había aumentado de forma alarmante y amenazaba con consumirlo desde el interior. Con enorme esfuerzo, utilizó las artes Yang para contener aquella energía helada, intentando estabilizar su cuerpo antes de perder el control. Justo cuando la situación parecía empeorar, la puerta de la habitación se abrió de golpe. Una mano cálida se apoyó sobre su espalda y una poderosa corriente de energía comenzó a recorrer sus meridianos. Jun reconoció al instante aquella presencia. Era Seiya, quien había sentido la alteración de su energía y acudió inmediatamente para ayudarlo. Guiando cuidadosamente su energía curativa, la maestra logró estabilizar los meridianos dañados del joven. Al recuperarse, Jun confesó que debía dominar cuanto antes las artes Yang si quería controlar aquella anomalía por sí mismo. Seiya confirmó que el poder del Yin seguiría creciendo con el paso del tiempo y que debía fortalecerse antes de que fuera demasiado tarde. Consciente de ello, Jun decidió utilizar el mayor tesoro obtenido en el torneo, la raíz medicinal de 300 años. Aunque Seiya quedó sorprendida por el riesgo que implicaba consumir un elixir tan poderoso, aceptó ayudarlo durante el proceso de refinamiento. Jun mordió un fragmento de la raíz y comenzó a absorber lentamente toda su energía. Mientras la maestra protegía sus meridianos desde atrás, el joven dirigió cuidadosamente cada gota de poder a través de los canales Yang para evitar que aquella enorme energía destruyera su cuerpo. Una intensa luz envolvió la habitación mientras el proceso avanzaba. Seiya observó la escena completamente asombrada. Jun controlaba aquella inmensa cantidad de energía con la habilidad de un maestro que hubiera entrenado durante décadas. Lo más sorprendente era que estaba absorbiendo absolutamente toda la esencia del elixir, sin desperdiciar la más mínima parte, algo que ella jamás había visto en toda su vida. Aquella demostración terminó de convencerla de que su discípulo poseía un talento fuera de lo común. Tras completar con éxito el refinamiento, la maestra lo felicitó por su increíble progreso y le aseguró que ya estaba preparado para presentar el examen de ascenso. Después de aconsejarle que descansara, abandonó la habitación con una sonrisa llena de orgullo. Mientras caminaba sola por un bosque de bambú iluminado por la luna, no podía dejar de pensar en las extraordinarias técnicas de meditación que había presenciado. Poco a poco, nuevas ideas comenzaron a surgir en su mente hasta convertirse en una auténtica iluminación marcial. Comprendió que, gracias a la influencia de Jun, finalmente había encontrado la clave para superar el límite que llevaba años frenando la evolución de su propio arte. A la mañana siguiente, el entrenamiento comenzó desde muy temprano. El veterano Gon reunió a todos los discípulos y les mostró una nueva técnica de espada, explicando que debían dominar al menos la mitad de sus movimientos antes de salir a cumplir cualquier misión. Los estudiantes observaron atentamente cada movimiento del instructor, preparándose para intentar imitarlo. Pero, para sorpresa de todos, Nam Gongjun ejecutó la técnica perfectamente desde su primer intento. Los discípulos comenzaron a murmurar de inmediato, convencidos de que Seiya le había enseñado el movimiento en secreto antes del entrenamiento. Al escuchar aquellos rumores, Gongjunam recordó haber visto a la maestra salir de la habitación de Jun durante la noche anterior y no pudo evitar quedarse pensativo, preguntándose si realmente existía algo mucho más profundo detrás del extraordinario talento de aquel misterioso joven. El instructor decidió aclarar los rumores de inmediato y le preguntó a Nam Gongjun si realmente había recibido entrenamiento privado por parte de Seiya. El joven negó la acusación con absoluta calma y, para demostrarlo, volvió a ejecutar la técnica con una destreza impecable. Su dominio era tan avanzado que incluso afirmó estar preparado para comenzar directamente con la técnica superior de la gran espada de extensión. Los demás discípulos quedaron aterrados ante su velocidad de aprendizaje y comenzaron a llamarlo monstruo, incapaces de comprender cómo alguien podía dominar movimientos tan complejos en tan poco tiempo. Gongjunam reconoció que el talento del joven era verdaderamente excepcional, aunque también temía que semejante genio pudiera afectar la confianza del resto de los discípulos. Sin embargo, sus compañeros no se desanimaron. Al contrario, se sintieron aliviados de tener a un guerrero tan fuerte de su lado y prometieron esforzarse más para no quedarse atrás. Aceptando el desafío, el instructor desenvainó su espada y se preparó para enseñarle personalmente la técnica avanzada.
Le pidió a Jun que observara cada movimiento con atención, convencido de que aquella sería una prueba mucho más difícil. Mientras el entrenamiento continuaba, una importante reunión se llevaba a cabo en la sala principal de la prestigiosa Sociedad del Cielo Azul. Los líderes discutían preocupados sobre los recientes movimientos de varios grupos rebeldes en la provincia de Hang-11. Un guerrero de cabello rojo se ofreció para intervenir por la fuerza si la situación empeoraba, pero pronto la conversación cambió hacia un asunto mucho más delicado: decidir si Nam Gong-hun estaba preparado para comenzar a realizar misiones fuera de la secta. Seiya permaneció pensativa. Aunque había logrado rescatar al joven de las manos del culto demoníaco, enviarlo nuevamente al mundo exterior podía ponerlo en grave peligro. Uno de los consejeros recordó que Jun poseía los raros y peligrosos 9 meridianos Jin severos. Otro líder señaló que precisamente por esa condición lo habían salvado, ya que el culto del sol y la luna deseaba apoderarse de él. Permitirle salir sin protección podría facilitar que sus enemigos volvieran a encontrarlo. La discusión se volvió cada vez más intensa hasta que uno de los hombres golpeó la mesa y exigió que Seiya diera una respuesta definitiva. El anciano líder de barba blanca observó la situación con serenidad y le preguntó directamente qué pensaba sobre su discípulo. Seiya respondió con firmeza que no consideraba a Jun una persona débil que necesitara vivir protegido para siempre. Recordó las palabras que él había pronunciado cuando se conocieron, asegurando que quien no asumía la responsabilidad de sus propias artes no merecía empuñar una espada. Desde aquel día, la maestra había comprendido que Jun poseía una voluntad inquebrantable. Por esa razón, defendió que el deber de la secta no era encerrarlo, sino proteger sus ideales y guiarlo para que algún día se convirtiera en la espada divina de la Sociedad del Cielo Azul. Su mayor deseo era que el enorme talento del joven siempre permaneciera del lado de la justicia. El guerrero pelirrojo también se levantó para apoyarla. Molesto por la excesiva preocupación de los demás, señaló que nadie en aquella sala había visto antes a un joven con semejante capacidad de crecimiento. Según él, todos se quejaban constantemente de la falta de grandes guerreros, pero cuando finalmente encontraban una espada extraordinariamente afilada, sentían miedo de utilizarla. El hombre vestido de azul estuvo de acuerdo y destacó la creatividad marcial de Jun. Aseguró que, con experiencia real, el muchacho se convertiría en una fuerza invaluable para la organización. Después de escuchar todas las opiniones, el líder supremo reconoció que Jun era especial y autorizó su salida al mundo exterior, aunque estableció una condición importante: no podría participar en ninguna misión relacionada con el culto del sol y la luna. Todos aceptaron la decisión. Incluso el guerrero pelirrojo estuvo de acuerdo con aquellas precauciones. Seiya sonrió satisfecha al comprender que su insistencia había funcionado. Finalmente, su discípulo tendría la oportunidad de obtener experiencia real y avanzar por su propio camino. Poco después, Nam Gong-hun recibió su primera misión oficial. Su objetivo era dirigirse a la provincia de Ane e investigar las actividades de una banda rebelde en la región de Dongling. Como era la primera vez que saldría oficialmente al mundo exterior, Gong-hun asignó al experimentado guerrero Hou-il para que lo acompañara. Jun saludó respetuosamente a su nuevo compañero y ambos partieron hacia el puerto. Mientras contemplaba el paisaje, el joven pensaba que probablemente podía resolver la misión por sí solo. Sin embargo, decidió aceptar la compañía del veterano como parte de su entrenamiento. Durante el camino, Jun notó una pequeña botella colgada de la cintura de Hou-il y le preguntó si contenía alcohol. El veterano respondió con una sonrisa incómoda y confesó que efectivamente era una bebida, aunque aseguró que solamente necesitaba beber un poco cuando utilizaba su espada. Aquella explicación preocupó todavía más al joven, pero Hou-il cambió rápidamente de tema y propuso visitar el mercado para buscar información sobre los rebeldes. Escucharon una fuerte conmoción cerca del muelle. Varios hombres tiraban de una gruesa cuerda para sacar algo del fondo del agua. Poco después, una jaula apareció en la superficie. Dentro de ella había un anciano empapado que tosía desesperadamente después de haber permanecido sumergido. Desde lo alto del muelle, el líder de los criminales se burló del prisionero y le exigió que pagara inmediatamente una deuda. Si no podía hacerlo, debía entregar a su propia hija como compensación. El anciano comenzó a suplicar, asegurando que jamás permitiría que aquellos hombres se llevaran a su hija. Pidió un poco más de tiempo, pero el bandido perdió la paciencia y ordenó que lo arrojaran nuevamente al agua. La jaula comenzó a descender mientras el hombre rogaba desesperadamente por su vida. En ese instante, una voz firme ordenó que se detuvieran. Los bandidos se giraron y encontraron a Nam Gong-hun observándolos con una expresión fría. El jefe del grupo reconoció inmediatamente el uniforme de la Sociedad del Cielo Azul, pero al ver que se trataba de un joven desconocido, comenzó a reír con desprecio. Creyó que solamente era un discípulo novato intentando comportarse como un héroe y decidió provocarlo. Jun no perdió el tiempo respondiendo a sus burlas. En un abrir y cerrar de ojos, lanzó un ataque tan rápido que ninguno de los bandidos pudo reaccionar, cayendo derrotados antes de comprender lo que había sucedido. Jun observó a los criminales en el suelo y comentó con frialdad que, sin importar cuánto tiempo pasara, las despreciables costumbres de las sectas no ortodoxas nunca cambiaban. Tras derrotar a los bandidos que intentaban ahogar al anciano, Nam Gong-hun y Hou-il observaron cómo el hombre escapaba entre lágrimas de agradecimiento. Aunque apenas podía mantenerse en pie después de haber estado a punto de morir, no dejó de agradecerles por haberle salvado la vida antes de marcharse. Mientras tanto, Hou-il contemplaba en silencio el campo de batalla. Cuanto más analizaba el combate, más impresionado quedaba con el talento de Jun.
No solo había derrotado a todos sus enemigos con una velocidad aterradora, sino que también había calculado con absoluta precisión la diferencia de poder entre él y sus oponentes antes de atacar. Su capacidad para esquivar, contraatacar y decidir la fuerza exacta de cada golpe era propia de un guerrero con décadas de experiencia, no de un simple recluta. En ese momento comprendió que tendría que entregar un informe extraordinario a sus superiores. Sin perder tiempo, ambos continuaron con la misión y se dirigieron al escondite principal de los rebeldes. La noche cubría completamente el lugar cuando un guardia vigilaba la entrada sin sospechar el peligro que se acercaba. Al escuchar unos pasos entre la oscuridad, intentó averiguar quién se aproximaba, pero su única respuesta fue el destello de una espada envuelta en relámpagos azules. En un solo movimiento, Jun acabó con el centinela antes de que pudiera dar la alarma. Aprovechando el silencio, el joven se infiltró en el campamento enemigo. En el interior, los criminales celebraban entre risas el dinero obtenido mediante extorsiones y hablaban con total normalidad sobre la venta de los civiles secuestrados como si fueran mercancía. De pronto, la puerta principal fue derribada de una poderosa patada. Nam Gong-hun entró con paso firme y acusó al grupo de enriquecerse a costa del sufrimiento de personas inocentes. Los rebeldes reconocieron inmediatamente el uniforme de la Sociedad del Cielo Azul y, convencidos de que eran muchos más que él, recibieron la orden de atacarlo todos al mismo tiempo. Jun permaneció completamente inmóvil. Sujetó su espada con tranquilidad y comenzó a concentrar una inmensa cantidad de energía. En el siguiente instante, una enorme descarga eléctrica explotó sobre el suelo, haciendo temblar toda la construcción. Varios enemigos fueron alcanzados por los relámpagos y cayeron gravemente heridos antes de comprender qué había sucedido. Los sobrevivientes intentaron rodearlo utilizando espadas y dagas desde todos los ángulos. Sin embargo, Jun ni siquiera parecía esforzarse. Observó cada movimiento con absoluta calma y comentó que todos sus ataques eran demasiado lentos y torpes. Con una precisión impecable, desvió cada una de las armas sin recibir un solo rasguño. Poco después, los atacantes comenzaron a desplomarse uno tras otro. Los últimos rebeldes decidieron lanzarse juntos desde distintos puntos para acorralarlo. Sin embargo, en el momento del ataque, Jun desapareció completamente de su vista. Reapareció sobre ellos con una agilidad imposible, aterrizando directamente sobre las espadas cruzadas de sus enemigos. Aprovechando aquella posición, ejecutó un corte tan rápido como preciso que desarmó a todos los presentes e hirió gravemente las manos con las que sostenían sus armas. Los pocos criminales que seguían conscientes retrocedieron aterrorizados, convencidos de que estaban enfrentándose a un auténtico monstruo. Mientras toda la atención estaba centrada en Jun, Hou-il aprovechó la distracción para infiltrarse en la prisión del campamento. Eliminó rápidamente a los guardias y comenzó a liberar a los rehenes, quienes observaban la escena con una mezcla de sorpresa y esperanza. El veterano no pudo evitar sonreír al recordar que aquel plan había sido idea del propio Jun. Desde el principio, el joven había decidido servir como señuelo para atraer a todos los enemigos mientras su compañero rescataba a los civiles. Para Nam Gong-hun, proteger vidas inocentes siempre era mucho más importante que obtener una victoria rápida. Al ver aquella decisión, Hou-il terminó de convencerse de que el muchacho no solo poseía un talento extraordinario, sino también el corazón y el sentido de la justicia que debía tener un verdadero héroe. Mientras las familias abandonaban el campamento a salvo, el anciano líder de los rebeldes apareció dispuesto a enfrentar personalmente al joven espadachín. El combate apenas comenzó y el veterano criminal comprendió que estaba muy por debajo de su rival. Cada ataque era bloqueado con facilidad mientras Jun lo obligaba a retroceder una y otra vez con una velocidad imposible de seguir. Desesperado, el jefe rebelde recurrió a su última carta y amenazó con ordenar la ejecución de todos los rehenes si Jun no se rendía. Pero el joven simplemente sonrió. Con absoluta serenidad le reveló que había previsto exactamente esa reacción. Por eso nunca había entrado solo al campamento. Mientras él mantenía ocupados a todos los enemigos, Hou-il ya había liberado a los prisioneros. Al darse cuenta de que había caído en una trampa, el líder rebelde entró en pánico e intentó suplicar por su vida. Jun no le dio ninguna oportunidad. Con un movimiento tan veloz que apenas podía seguirse con la vista, apareció frente a él y descargó un corte devastador que atravesó su hombro. La fuerza del impacto hizo brotar sangre y abrió profundas grietas en el suelo. Aún herido, el criminal intentó lanzar un último ataque por la espalda. Sin embargo, la diferencia entre ambos era demasiado grande. Antes de que pudiera completar el movimiento, Jun sujetó su ofensiva con una velocidad sobrehumana. Una intensa aura azul envolvió su cuerpo, dejando claro que todavía no había mostrado todo el poder que era capaz de liberar. Cuando la visibilidad regresó, un nuevo enemigo apareció frente a Jun. Era un anciano vestido de negro cuya imponente presencia dejaba claro que estaba muy por encima de los criminales que habían enfrentado hasta ese momento. El anciano observó al joven con atención. Le sorprendía que alguien tan joven hubiera sido capaz de bloquear sus ataques, así que exigió conocer su verdadera identidad. Al fijarse en sus ropas, reconoció el emblema de la Sociedad del Cielo Azul y comprendió de dónde provenía. Sin embargo, lo que más lo enfurecía era que Jun había destruido por completo el lucrativo negocio que llevaba años construyendo. Incluso pateó el cadáver del antiguo líder de la banda, llamándolo un inútil por haber muerto de una forma tan miserable. Jun permaneció en silencio mientras analizaba cada una de sus palabras.
Aquella reacción le hizo comprender que detrás de aquella simple organización de criminales existía una red mucho más grande. Lejos de intimidarse, guardó nuevamente su espada y, con absoluta calma, le dejó claro al anciano que no sería necesario utilizarla, siempre y cuando le contara todo lo que sabía sobre ese negocio. Porque no pensaba dejarlo marchar sin obtener respuestas. Aquella actitud terminó de enfurecer al anciano. Sin perder un segundo, concentró una inmensa cantidad de energía en la palma de su mano y se lanzó contra Jun a una velocidad impresionante. Para responder al ataque, Jun decidió poner a prueba una técnica que había aprendido recientemente en la biblioteca, la palma del trueno celestial. En el instante en que ambas técnicas chocaron, una gigantesca explosión iluminó el campo de batalla. El fuego del anciano se enfrentó a los relámpagos azules de Jun, pero el resultado fue completamente inesperado. El anciano salió despedido hacia atrás mientras una intensa descarga recorría su cuerpo. Sus manos comenzaron a temblar y, al sentir aquella energía, comprendió que el joven dominaba una poderosa energía yang. La codicia se apoderó inmediatamente de él. Estaba convencido de que, si conseguía absorber esa energía, alcanzaría un nivel de poder que jamás había imaginado. Sin pensarlo dos veces, lanzó una enorme garra de fuego para acabar con Jun. Pero el joven permaneció completamente sereno. Esquivó el ataque con facilidad, pero notó que ese ataque del anciano tenía toda la intención de absorber su energía yang. Entonces el anciano inmediatamente cogió el cuerpo de uno de sus subordinados y absorbe la última gota de su energía vital. Desesperado por la diferencia de poder, recurrió a una técnica prohibida capaz de absorber la energía de otras personas. Al verlo, Jun no pudo evitar burlarse de él, insinuando que solo alguien con un método de cultivo defectuoso dependería de una técnica tan miserable. Las palabras golpearon el orgullo del anciano, quien perdió por completo la calma. Obsesionado con obtener la energía yang de Jun, volvió a lanzarse contra él como un hombre fuera de sí. Jun dio un elegante salto hasta el techo de una vivienda y, mientras evitaba todos sus ataques, aprovechó para hacerle una pregunta que llevaba tiempo rondando su cabeza. Quería saber si realmente se había aliado con el temido culto demoníaco del sol y la luna únicamente para conseguir aquella técnica de absorción. Consumido por la ira, el anciano terminó confesándolo todo. Admitió su relación con el culto y declaró abiertamente que absorbería hasta la última gota de energía de Jun para alcanzar el máximo poder. Al esquivar el ataque, Jun apareció junto al anciano y apoyó una mano sobre su hombro. Con una explosión de fuerza, le destrozó la articulación antes de que pudiera comprender lo que había sucedido. Sin darle un solo instante para reaccionar, le propinó una brutal patada que lo lanzó desde el techo. El impacto contra el suelo fue tan violento que el anciano ni siquiera tuvo oportunidad de amortiguar la caída. Gravemente herido y cubierto de sangre, el anciano comprendió que ya no tenía ninguna posibilidad de vencer. Aún así, suplicó por su vida. Pero Jun no mostró la menor compasión. Concentró una vez más la energía del trueno celestial y una inmensa descarga descendió desde el cielo, poniendo fin al combate de una vez por todas. Tras derrotarlo, registró su cuerpo y encontró un misterioso libro oculto entre sus ropas. Poco después llegó Hou-Il. Al contemplar el estado del lugar, quedó completamente impresionado al descubrir que Jun había resuelto toda la misión por su cuenta. Cuando reconoció el cadáver del enemigo, la sorpresa fue aún mayor. El anciano Sang era un peligroso criminal aliado del temido culto del sol y la luna. Haber eliminado a dos de sus líderes en una sola misión era una hazaña que muy pocos guerreros podrían siquiera imaginar. Jun le entregó el libro encontrado para que lo examinara con calma. Después de revisar varias páginas, Hou-Il descubrió que no se trataba de un manual de artes marciales, sino de un registro detallado de las operaciones realizadas por aquella organización. En ese momento, un pequeño niño se acercó llorando y pidió ayuda para encontrar a su hermana desaparecida. Uno de los civiles rescatados confirmó entonces la peor sospecha. Antes de la llegada de los guerreros, los bandidos se habían llevado a varios niños del lugar. Al revisar nuevamente el registro, Hou-Il encontró la prueba definitiva. Los menores habían sido vendidos al culto del sol y la luna. Para Jun, la decisión era evidente. Debían partir de inmediato para rescatarlos. Sin embargo, Hou-Il le ordenó regresar a la base. El joven quedó completamente desconcertado y exigió una explicación. Fue entonces cuando el veterano reveló la verdad. Había recibido órdenes expresas de mantener a Jun alejado de cualquier asunto relacionado con el culto del sol y la luna. Aquellas palabras despertaron una profunda frustración en el joven. Después de demostrar su capacidad derrotando a dos poderosos enemigos, seguían tratándolo como a un simple recluta incapaz de enfrentar una amenaza mayor. Aún así, Hou-Il permaneció firme. Le recordó que enfrentarse directamente a ese culto era demasiado peligroso para alguien que apenas iniciaba su camino y le ordenó retirarse inmediatamente. Jun bajó la cabeza por unos segundos mientras contenía su enojo, pero en el fondo sabía que ya no era un guerrero común. Y, mientras el misterio detrás del culto del sol y la luna seguía creciendo, también aumentaba su determinación de descubrir toda la verdad, incluso si para lograrlo debía desafiar las órdenes de sus propios superiores. Aunque Hou-Il le ordenó regresar a la base, Jun no pudo aceptar aquella decisión.
Mientras se alejaba, no dejaba de pensar en los niños que seguían secuestrados. Finalmente, incapaz de ignorar aquella injusticia, le confesó al veterano que no podía desenvainar su espada para proteger a los inocentes y luego darles la espalda cuando más lo necesitaban. Las palabras del joven hicieron sonreír a Hou-il. Comprendió que Jun no luchaba por orgullo ni por fama, sino porque poseía el verdadero espíritu de un guerrero. Convencido por su determinación, decidió cambiar de opinión y aceptó que ambos continuarían juntos la misión. Antes de partir, Hou-il reveló el motivo de su prestigio dentro de la sociedad del cielo azul. Era conocido como la espada del rastreo infalible, un guerrero capaz de seguir el rastro de cualquier enemigo sin importar lo difícil que fuera. Los dos comenzaron una intensa persecución a través del bosque. Mientras avanzaban a toda velocidad entre los árboles, Hou-il detectaba huellas, marcas y rastros casi imperceptibles que guiaban el camino hacia los secuestradores. Jun observaba aquella habilidad con admiración y comprendía por qué el veterano era considerado uno de los mejores rastreadores de la organización. Sin embargo, el recorrido también le permitió darse cuenta de sus propias limitaciones. Aunque había entrenado con disciplina, su nuevo cuerpo aún no tenía la resistencia suficiente para mantener el ritmo de un guerrero experimentado. Aún así, continuó avanzando sin rendirse. Finalmente alcanzaron a los criminales. Frente a ellos avanzaban dos carruajes repletos de niños secuestrados que se dirigían hacia un río. Si lograban embarcar, rescatarlos sería prácticamente imposible. Jun propuso atacar de inmediato, y Hou-il estuvo de acuerdo. No obstante, antes de lanzarse al combate, el joven descubrió que el veterano había reducido deliberadamente su velocidad durante toda la persecución para no dejarlo atrás. Conmovido por aquel gesto, Jun le pidió que avanzara primero mientras él recuperaba fuerzas para unirse al combate unos instantes después. Hou-il aceptó, tras recordarle que conservara energía para la batalla, desapareció a una velocidad impresionante. Oculto entre los árboles, observó cómo los guardias escoltaban los carruajes sin sospechar que estaban siendo vigilados. Aprovechando el factor sorpresa, lanzó una lluvia de cuchillas ocultas que abatió a varios enemigos en cuestión de segundos. El convoy cayó en el caos, pero su líder mantuvo la calma. Al darse cuenta de que solo enfrentaban a un atacante, ordenó continuar el avance y no perder tiempo persiguiéndolo. Hou-il comprendió que, si los dejaba escapar, los niños desaparecerían para siempre. Sin otra opción, cargó directamente contra el convoy y derribó al caballo que guiaba el primer carruaje. La estructura se volcó violentamente, desde su interior, comenzaron a escucharse los desesperados gritos de varios niños. Al abrir el carruaje, encontró a numerosos pequeños atados y aterrorizados, una escena que despertó toda su indignación. Pero antes de poder continuar el rescate, el segundo carruaje intentó huir. Hou-il saltó sobre él para detenerlo, pero un poderoso guerrero vestido de negro apareció de repente y lo golpeó con una violenta patada que lo lanzó varios metros hacia atrás. Desde el primer intercambio de golpes quedó claro que aquel hombre era muy diferente a los enemigos anteriores. Mientras el desconocido se burlaba de él, Hou-il respondió con absoluta tranquilidad. Incluso se permitió beber un sorbo de su botella antes de afirmar que solo existía una persona en todo el mundo capaz de inspirarle verdadero miedo. Acto seguido desapareció de la vista de su rival y reapareció con un veloz contraataque. La batalla se transformó en un feroz duelo de velocidad y técnica. Ambos intercambiaban golpes a una rapidez impresionante, haciendo temblar el bosque con cada choque de energía. Sin embargo, poco a poco la ventaja comenzó a inclinarse hacia el guerrero del culto del sol y la luna. Su energía interna era muy superior y su ofensiva no dejaba espacio para que Hou-il pudiera reaccionar. El veterano comprendió que estaba enfrentándose a uno de los altos mandos del culto, expertos en las peligrosas técnicas prohibidas de Yin y Yang. Aún así, siguió resistiendo hasta encontrar una pequeña abertura en la defensa de su enemigo. Creyó que aquella era su oportunidad para acabar con el combate. Pero el guerrero del culto anticipó el movimiento, bloqueó su espada y respondió con un brutal puñetazo que lo lanzó por los aires. Sin darle tiempo para recuperarse, continuó atacándolo con una serie de golpes devastadores que terminaron por romper su defensa. El último impacto lo estrelló contra uno de los carruajes destrozados. Los niños observaron la escena entre lágrimas, convencidos de que el hombre que había llegado a rescatarlos estaba a punto de morir. Aún cubierto de sangre, Hou-il consiguió ponerse nuevamente de pie. Sujetó su espada con todas las fuerzas que le quedaban y decidió luchar hasta el final, aunque sabía que ya no tenía posibilidades de escapar. El guerrero del culto sonrió con desprecio y levantó el puño para darle el golpe definitivo. Pero justo cuando estaba a punto de acabar con él, una figura descendió desde el cielo a una velocidad increíble. El misterioso recién llegado aterrizó frente a Hou-il, bloqueando el avance del enemigo. El guerrero del culto frunció el ceño al ver que un nuevo oponente acababa de interponerse en su camino. No entendía quién era ese joven que se atrevía a intervenir en un combate que ya consideraba decidido. Jun avanzó con absoluta tranquilidad y llamó a Hou-il para comprobar su estado. Al verlo llegar, el veterano dejó escapar un suspiro de alivio. En lugar de preocuparse por el peligro que corría el muchacho, sintió una extraña confianza.
Sonrió con sinceridad y, por primera vez, le entregó por completo la responsabilidad del combate. Para Hou-Il ya no había dudas. Hun era alguien extraordinario. El miembro del culto del Sol y la Luna observó al recién llegado con desprecio. Se burló de él al descubrir que apenas era un muchacho que ni siquiera había cumplido los 20 años y asumió que sería un refuerzo inútil. Sin embargo, aquella confianza desapareció rápidamente. Cuanto más observaba a Hun, más extraña le parecía la energía que emanaba de su cuerpo. Había algo en el que no lograba comprender. Aún así, decidió atacar primero. Con una poderosa patada descendió desde el aire, convencido de que acabaría con el joven de un solo golpe. Pero Hun esquivó el ataque con total facilidad. De inmediato, Hun dirigió su ataque hacia la pierna de su adversario. Aunque su espada no logró atravesarla, el impacto liberó una intensa descarga eléctrica que recorrió toda la extremidad del enemigo. El guerrero sintió como sus músculos se entumecían por un instante, perdiendo el control de su pierna y quedando completamente expuesto al siguiente ataque. Comprendió que, en términos de cultivo, el guerrero del culto poseía una ventaja evidente. Sin embargo, también sabía que una pelea no se decidía únicamente por el nivel de poder. La experiencia, la técnica y la capacidad para leer al adversario podían marcar la diferencia. El enemigo volvió a lanzarse contra él con una ofensiva mucho más agresiva. Hun recibió el impacto con su espada y bloqueó cada ataque con una precisión impecable. Aquella calma comenzó a desesperar al miembro del culto. De pronto, pequeñas chispas de electricidad azul comenzaron a rodear discretamente su cuerpo. El guerrero quedó confundido. No entendía qué estaba ocurriendo. Desesperado, lanzó una poderosa patada frontal con la intención de acabar definitivamente con el combate. Pero Hun ya había encontrado la oportunidad que buscaba. Con la mirada fija sobre su rival, ejecutó una técnica tan veloz que un destello de relámpagos azules iluminó todo el bosque. Durante unos segundos, el silencio volvió a apoderarse del lugar. El guerrero del culto permaneció inmóvil. Entonces tosió una gran cantidad de sangre. No podía comprender lo sucedido. ¿Cómo era posible que un joven considerado un simple novato hubiera logrado derrotarlo? La batalla había terminado. Tras derrotar al poderoso guerrero del culto del Sol y la Luna, Nam Gong-hun se acercó de inmediato para ayudar a Hou-Il, agradeciéndole todo lo que había hecho durante la misión. Aunque el veterano tenía varias costillas rotas, restó importancia a sus heridas y le pidió al joven que no se culpara por lo ocurrido. Mientras regresaban junto a los niños rescatados y los demás sobrevivientes, Hou-Il confesó que aquella misión también le había enseñado una valiosa lección. Había visto de primera mano el verdadero talento de Nam Gong-hun. No solo había acabado prácticamente solo con toda la organización criminal, sino que también derrotó a un importante oficial del culto del Sol y la Luna. Pero lo que más impresionó al veterano no fue su fuerza, sino la compasión que mostró al arriesgar su vida para proteger a personas completamente desconocidas. Para Hou-Il era evidente que un talento como el suyo no podía permanecer oculto por mucho tiempo. Por eso decidió presentar un informe detallado ante los altos mandos de la Sociedad del Cielo Azul para que todos conocieran las habilidades del joven espadachín. Al regresar a la sede, Hou-Il se dirigió a entregar el informe mientras le pidió a Hun que descansara después de una misión tan exigente. Sin embargo, antes de que pudiera marcharse, una voz lo detuvo. Al darse la vuelta encontró a un hombre de presencia imponente. Era Kang Gaok, el maestro del Salón Hampa, una división famosa por formar a los guerreros con la mayor fuerza física de toda la Sociedad del Cielo Azul. Sus miembros siempre encabezaban las batallas más importantes, derribando las defensas enemigas mediante un poder abrumador. Y al frente de todos ellos estaba Kang Gaok, un auténtico maestro que blandía una gigantesca hacha de doble filo. Sin rodeos, Kang le preguntó si comprendía por qué el culto del Sol y la Luna estaba tan interesado en él. Hun respondió con calma. Sabía perfectamente que su constitución especial, capaz de soportar tanto la energía yin como la yang, lo convertía en un objetivo ideal para los experimentos prohibidos del culto. Kang le planteó entonces una sencilla pregunta. ¿Por qué no permanecer dentro de la Sociedad del Cielo Azul, donde estaría protegido? Para cualquier persona, esa habría sido la decisión más sensata. Pero Hun negó con la cabeza. Ocultarse podía ser el camino más fácil. Sin embargo, no era el camino correcto. Afirmó que había decidido recorrer la senda de la justicia y que no abandonaría ese propósito, sin importar las consecuencias. Aquellas palabras hicieron que Kang frunciera el ceño. Quería saber si hablaba movido por la arrogancia propia de un joven talentoso o si realmente estaba dispuesto a cargar con el peso de esas convicciones. Entonces Hun recordó a los discípulos que no pudo salvar en su vida anterior. Con una mirada firme respondió que su espada jamás sería utilizada por orgullo. Mientras pudiera sostenerla, seguiría protegiendo a quienes no podían defenderse por sí mismos. Kang permaneció unos segundos observándolo en silencio. Finalmente lanzó una advertencia. El culto del Sol y la Luna lo perseguiría durante el resto de su vida. Y si realmente deseaba seguir ese camino, tendría que demostrar que poseía la fuerza necesaria para recorrerlo. Sin previo aviso, levantó su gigantesca hacha y se lanzó contra Hun.
El impacto fue tan violento que las chispas iluminaron todo el patio. Para sorpresa de Kang, el joven consiguió detener el ataque sin retroceder. Comprendiendo que enfrentaba a un rival fuera de lo común, el maestro aumentó todavía más la fuerza de sus golpes. Cada ataque era capaz de aplastar a un guerrero común. Hun sabía que no podía enfrentar semejante poder directamente. Así que recurrió a los conocimientos que conservaba de su vida pasada. Utilizando la gran espada del viento, comenzó a desviar la fuerza de cada golpe en lugar de intentar bloquearla de frente. Una gigantesca onda de choque recorrió toda la sociedad del cielo azul, haciendo temblar los edificios cercanos. Aún así, la diferencia de poder seguía siendo enorme. Hun fue empujado varios metros hacia atrás, luchando desesperadamente contra la inmensa energía interna de un maestro supremo. Negándose a caer, clavó su espada en el suelo para sostenerse, dejando una profunda grieta que atravesó todo el patio. Hun seguía de pie. Respiraba con dificultad, pero no había doblado las rodillas. Kang observó la escena completamente sorprendido. Incluso él había sido obligado a retroceder durante el intercambio. En ese instante comprendió que el joven no solo poseía un talento excepcional, también tenía una determinación capaz de sostener ese poder. Recordando a las personas que había logrado salvar durante su primera misión, Hun reafirmó su decisión de seguir protegiendo a los inocentes. Kang asintió satisfecho. Explicó que muchas personas abandonaban sus ideales en cuanto enfrentaban verdaderas dificultades. Pero Hun había demostrado todo lo contrario. A partir de ese momento ya no caminaría solo. La sociedad del cielo azul respaldaría su camino. Tras el intenso enfrentamiento, Kang Gaok esbozó una leve sonrisa y finalmente reconoció que Nam Gong-hun era digno de asumir una misión tan peligrosa. Mientras la tensión desaparecía, el joven percibió la inmensa energía que aún permanecía en el ambiente y comprendió que el maestro había alcanzado el legendario reino de la convergencia de las tres flores, un nivel que muy pocos guerreros conseguían dominar. Satisfecho con el resultado de la prueba, Kang dejó de cuestionar la decisión de enviarlo al exterior y, antes de marcharse, lanzó una pequeña caja hacia Hun. En su interior había un valioso elixir espiritual. El maestro aseguró que le ayudaría a recuperarse de las heridas sufridas durante el combate, aunque Hun sabía perfectamente que no había recibido ningún daño interno. Comprendió que aquella era simplemente la forma que Kang tenía de recompensarlo sin decirlo abiertamente. Agradecido por el gesto, hizo una respetuosa reverencia mientras el maestro se alejaba. Al mismo tiempo, los altos mandos de la Sociedad del Cielo Azul comenzaron a revisar el informe de la misión. Hou Yi le explicó que, aunque muchos ancianos seguían oponiéndose a enviar a Hun al mundo marcial por el peligro que representaba el culto del sol y la luna, desperdiciar un talento como el suyo sería un error aún mayor. Después de leer el informe y escuchar el testimonio del veterano, los superiores comprendieron que Nam Gong-hun había superado con creces todas las expectativas. Muy pronto, la noticia de su extraordinaria actuación comenzó a extenderse por todo el Salón de la Espada Celestial. Los discípulos hablaban constantemente del joven que había derrotado a poderosos enemigos durante su primera misión. Algunos incluso se preguntaban si ya había alcanzado un nivel de cultivo imposible para alguien de su edad. Sin embargo, quienes habían presenciado su espada sabían que su verdadero talento iba mucho más allá de su nivel de energía interna. Mientras todos comentaban sus hazañas, Hun permanecía completamente ajeno a los rumores. Ya en su habitación, consumió el elixir que Kang Gaok le había entregado y comenzó a refinar su energía mediante la meditación. El calor del elixir recorrió lentamente todo su cuerpo, fortaleciendo su cultivo y reduciendo la intensidad de las crisis provocadas por sus meridianos dañados. Aún así, comprendió que el problema seguía presente. Comparado con el cuerpo que poseía en su vida anterior, el suyo seguía siendo demasiado frágil. Sus meridianos limitaban incluso su desarrollo físico, por lo que entendió que no bastaba con fortalecer únicamente su energía interna. Necesitaba encontrar un arte marcial capaz de reforzar también su cuerpo. Pensando en ello, llamó a Yisa. Poco después, la maestra apareció cargando una enorme pila de libros. Con una sonrisa le explicó que, mientras él realizaba su primera misión, había dedicado todo ese tiempo a estudiar textos sobre artes marciales externas y medicina para encontrar una forma de ayudarlo a superar las limitaciones de su cuerpo. Hun quedó profundamente conmovido. Jamás imaginó que alguien dedicara tanto esfuerzo únicamente para ayudarlo a crecer. Después de agradecerle sinceramente, comenzó a revisar los libros y descubrió numerosos manuales de entrenamiento físico junto con tratados médicos especializados en lesiones de meridianos. Yisa le recordó que fortalecer su cuerpo era importante, pero que jamás debía descuidar el camino de la espada. Hun respondió sin dudar. La espada siempre había sido la prioridad de su vida. Aquella respuesta dibujó una sonrisa de satisfacción en el rostro de su maestra. Sin perder más tiempo, ambos se dirigieron al campo de entrenamiento. Yisa le pidió que utilizara la técnica de la espada del relámpago de los 13 destellos. Hun desenvainó su espada y la energía eléctrica comenzó a envolver la hoja. Aunque aquella era una técnica creada por él mismo en su vida anterior, sabía que enfrentarse a una verdadera maestra le permitiría comprender aspectos de la espada que nunca había considerado. El entrenamiento comenzó.
Cada uno de sus ataques era desviado con una facilidad casi insultante. Los movimientos de Jisa parecían lentos y elegantes, pero ocultaban una precisión absoluta. Sin importar cuántas veces atacara, ella neutralizaba cada golpe utilizando el mínimo esfuerzo. Mientras observaba atentamente su estilo, Jun empezó a comprender que no estaba viendo una simple técnica. Estaba contemplando la verdadera esencia de la espada pesada. Cada movimiento controlaba el ritmo del combate, mientras la suavidad de su espada enlazaba una defensa con otra sin dejar el más mínimo espacio para contraatacar. Poco a poco, Jisa fue cerrando todas las rutas posibles por donde Jun podía atacar. Finalmente, con un ligero movimiento de muñeca, desvió su espada y terminó el combate sin necesidad de recurrir a la fuerza. Jun dio un paso atrás y realizó una profunda reverencia. Había aprendido mucho más en aquel breve entrenamiento que durante incontables horas practicando en solitario. Movido por la curiosidad, le preguntó el nombre de la técnica que acababa de utilizar. Jisa le explicó que se trataba de la postura del muro de nubes remotas, una refinada técnica de espada conservada en el archivo marcial de autoreflexión y reservada únicamente para practicantes de alto nivel. Al escuchar aquella explicación, los ojos de Jun brillaron de emoción. Comprendió de inmediato el enorme valor de esa técnica y, sin perder un solo instante, le pidió permiso a su maestra para comenzar a aprenderla. El entrenamiento entre Nam Gong-Jun y su maestra, Jisa, continuó frente a la mirada atenta de los discípulos del Salón de la Espada Celestial. Uno tras otro comenzaron a reunirse alrededor del campo de entrenamiento. Todos sabían que presenciar un combate entre ambos era una oportunidad única para aprender. Con la espada en la mano, Nam Gong-Jun respiró profundamente y adoptó su postura. Entonces intentó reproducir la postura del muro de nubes remotas, la técnica que Jisa le había mostrado apenas unos minutos antes. Lo que ocurrió dejó a todos sin palabras. Sin haber estudiado el manual ni practicarla previamente, Jun consiguió ejecutar la técnica tras verla una sola vez. Pero lo más sorprendente no fue que imitara sus movimientos. Había comprendido su verdadera esencia. Cada corte era más fluido que el anterior y la energía recorría su espada con una precisión casi perfecta. Jisa observaba cada uno de sus movimientos con creciente sorpresa. Su discípulo no estaba copiando la apariencia de la técnica. Estaba entendiendo los principios que la hacían funcionar. Con cada intercambio, su dominio aumentaba de forma visible. Los ataques comenzaban a sentirse naturales, como si aquella técnica siempre hubiera formado parte de él. Desde los alrededores, los discípulos apenas podían creer lo que estaban viendo. Muchos pensaban que Jisa estaba conteniendo su fuerza para equilibrar el combate. Pero incluso así, todos coincidían en una cosa. Nam Gong-Jun poseía un talento fuera de lo común. Un auténtico prodigio. Sin embargo, mientras el combate avanzaba, las limitaciones de su cuerpo comenzaron a hacerse evidentes. Sus meridianos dañados seguían representando una enorme carga. Su respiración se volvió pesada y sus movimientos empezaron a perder velocidad. Jisa comprendió inmediatamente que había alcanzado su límite. Por esa razón decidió detener el entrenamiento antes de que su condición empeorara. Jun inclinó la cabeza agradeciendo las enseñanzas recibidas. Pero antes de que su maestra se marchara, volvió a llamarla. Todavía había algo más que deseaba aprender. Después de estudiar la espada pesada y la espada suave, quería conocer también la espada rápida, la especialidad de Jisa. No buscaba copiar sus movimientos. Quería comprender los principios que existían detrás de aquella técnica para completar su entendimiento del camino de la espada. La petición sorprendió ligeramente a Jisa. Tras observarlo durante unos segundos, sonrió y aceptó. Después de todo, como su maestra, era natural transmitirle el arte que había perfeccionado durante tantos años. Su expresión cambió por completo. La atmósfera alrededor del campo de entrenamiento se volvió mucho más tensa. Jisa advirtió que esta vez sería ella quien atacaría primero. En un abrir y cerrar de ojos desapareció de su posición. Su velocidad era tan extraordinaria que Jun apenas pudo reaccionar antes de verse obligado a bloquear una lluvia de ataques. Cada golpe era más rápido que el anterior. Los choques entre ambas espadas resonaban por todo el campo de entrenamiento mientras relámpagos azules envolvían la hoja de Jisa. Sin dejar de atacar, la maestra le reveló un detalle inesperado. Si Jun no hubiera creado la técnica de los 13 destellos del trueno, aquella habría sido la espada que pensaba convertir en su principal herencia. Acto seguido, una inmensa cantidad de energía comenzó a concentrarse sobre su espada. Los relámpagos crecieron hasta formar una gigantesca hoja de energía que atravesó el campo de entrenamiento. La explosión fue tan poderosa que una enorme nube de polvo cubrió toda la arena. Cuando el humo finalmente comenzó a disiparse, Jun seguía de pie, agotado, cubierto de sudor, pero con una profunda admiración reflejada en su mirada. Por primera vez comprendía el verdadero nivel que podía alcanzar una espadachina de semejante categoría. Jisa sonrió al verlo. Le explicó que, cuando lograra alcanzar esa velocidad, incluso la técnica de los 13 destellos del trueno evolucionaría hasta convertirse en algo mucho más poderoso. Aquellas palabras reforzaron todavía más la determinación de Jun. Después de agradecer sinceramente todas sus enseñanzas, permaneció unos instantes reflexionando sobre lo aprendido.
Aunque había mejorado enormemente su técnica, comprendió que existía un problema que seguía frenando su crecimiento. Su cuerpo. Por muy refinada que fuera su espada, unas artes externas tan débiles impedirían que alcanzara todo su potencial. Mientras meditaba sobre ello, Gong Hun se acercó para felicitarlo por el entrenamiento. Sin embargo, también señaló la misma debilidad que Hun ya había identificado. Su condición física todavía estaba muy por detrás de su habilidad con la espada. Al comprobar que el joven entendía perfectamente esa limitación, decidió llevarlo a un lugar especial, el Salón de la Torre de Hierro. Durante el camino le explicó que aquella división era famosa por entrenar las mejores artes externas de toda la sociedad del cielo azul. Sus discípulos dedicaban cada día a fortalecer el cuerpo hasta límites sobrehumanos. Al llegar, Hun quedó impresionado. Todos entrenaban levantando enormes pesos y llevando sus cuerpos al límite. A diferencia de otros salones, allí la fuerza física era la prioridad absoluta. No era casualidad que la Torre de Hierro fuera considerada uno de los 3 salones más poderosos de toda la organización. Hun observó cada entrenamiento con atención. Lejos de sentirse intimidado, aquello fortaleció todavía más su determinación. Estaba convencido de que algún día el Salón de la Espada Celestial también alcanzaría ese mismo nivel. Mientras recorría el lugar, una voz grave interrumpió sus pensamientos. Un hombre corpulento, de espeso bigote y sonrisa amigable, se acercó para darle la bienvenida. Confundido, Hun le preguntó si realmente lo conocía. Aquella pregunta hizo estallar al hombre en una sonora carcajada. Le explicó que sus hazañas ya eran conocidas en todos los salones de la Sociedad del Cielo Azul. Los discípulos dejaron de entrenar al escuchar a su maestro reír. Entonces reconocieron a Hun por ser el tipo que derrotó a un oficial del culto del Sol y la Luna durante su primera misión. Aquel misterioso hombre sonrió y volvió a hacerle la misma pregunta. ¿De verdad no sabía quién era? Al reconocer al corpulento hombre que tenía frente a él, Nam Gong Hun hizo una respetuosa reverencia. Se trataba del maestro del Salón de la Torre de Hierro, el mismo guerrero que había actuado como juez durante el torneo de selección. El maestro soltó una sonora carcajada al comprobar que Hun aún lo recordaba y, con una sonrisa, le preguntó si el elixir espiritual que había recibido como recompensa le había resultado útil. Hun respondió con gratitud, asegurando que había sido de gran ayuda para su entrenamiento. Entonces, el maestro apoyó una mano sobre su hombro y comenzó a examinar discretamente su cuerpo. Al sentir su condición física, su expresión cambió por completo. El estado de Hun era incluso peor de lo que había imaginado. A pesar de poseer un cuerpo delgado y frágil, había demostrado una habilidad con la espada capaz de asombrar a cualquiera. Aquello solo aumentó su respeto por el joven. Después de preguntarle qué lo había llevado hasta el Salón de la Torre de Hierro, Hun explicó que deseaba fortalecer sus artes externas para compensar las limitaciones de su cuerpo. El maestro asintió satisfecho. Le explicó que el verdadero entrenamiento físico no dependía del talento, sino de la disciplina, la perseverancia y la capacidad de soportar un sufrimiento constante. Muchos discípulos abandonaban ese camino incapaces de resistir sus métodos. Pero Hun no dudó ni un instante. Si aquel entrenamiento podía hacerlo más fuerte, estaba dispuesto a soportarlo hasta el final. Aquella respuesta hizo sonreír al maestro. Sin perder tiempo, caminó hacia el centro del campo de entrenamiento y le anunció que sería él mismo quien pondría a prueba su determinación. Hun también dio un paso al frente y se quitó la túnica, dejando al descubierto su delgado cuerpo. Al observarlo con detenimiento, el maestro confirmó que su condición era mucho más delicada de lo que había imaginado. Resultaba increíble que alguien con un físico tan débil hubiera sido capaz de desarrollar una espada tan poderosa. Precisamente por eso decidió enseñarle personalmente el método de entrenamiento de la Torre de Hierro. Explicó que aquellas técnicas no podían aprenderse leyendo un manual. Comprender el cuerpo humano era demasiado complejo, y un pequeño error durante el entrenamiento podía provocar lesiones irreparables. Por esa razón, la enseñanza debía transmitirse directamente de maestro a discípulo. Sin más explicaciones, comenzó la prueba. El suelo se estremeció bajo sus pies cuando utilizó una poderosa técnica de desplazamiento. En el siguiente instante, concentró toda su fuerza en un único puñetazo reforzado con energía interna y lo lanzó directamente contra Hun. El joven comprendió de inmediato que bloquear aquel ataque de frente sería un grave error. Aún así, desenvainó su espada y desvió el golpe utilizando la postura del muro de nubes remotas. Aunque logró resistir el impacto, la fuerza era tan descomunal que ambos brazos comenzaron a temblarle. Era como intentar detener el golpe de un enorme martillo de hierro. Lejos de detenerse, el maestro sonrió con entusiasmo. Había reconocido la técnica de espada que Hun utilizaba para desviar su fuerza. Sin darle un solo instante para recuperar el aliento, lanzó un segundo ataque todavía más poderoso. Hun volvió a bloquearlo, pero esta vez salió despedido por los aires. Giró sobre sí mismo antes de aterrizar con dificultad y, mientras recuperaba el equilibrio, comprendió una realidad inquietante. Sin aquella técnica de espada, su arma ya se habría hecho pedazos. También entendió que una defensa pasiva jamás funcionaría contra un rival semejante. Necesitaba responder mientras desviaba cada golpe.
Sin perder tiempo, hizo circular la energía del trueno por toda su espada. Los discípulos de la Torre de Hierro quedaron completamente sorprendidos. Jamás habían visto unas artes externas tan extraordinarias en alguien tan joven. Incluso el propio maestro comenzó a preguntarse si Hun ya dominaba alguna técnica capaz de fortalecer naturalmente su cuerpo. Cuanto más luchaban, más convencido estaba de que aquel muchacho era un auténtico monstruo del talento. Sin embargo, Hun no se conformaba con aquellos elogios. En silencio pensó que el maestro todavía no estaba mostrando toda su verdadera fuerza. Como si hubiera leído sus pensamientos, el hombre volvió a golpear el suelo y anunció que la prueba apenas estaba comenzando. Entonces inició una sucesión ininterrumpida de ataques. Una y otra vez. Sin darle descanso. Cada intercambio obligaba a Hun a superar un nuevo límite. El combate continuó hasta que el sol comenzó a ocultarse. Para ese momento, los discípulos ya habían perdido la cuenta de los enfrentamientos. Muchos calculaban que Hun había soportado cerca de 50 intercambios consecutivos. Ningún discípulo normal habría permanecido de pie después de semejante entrenamiento. La determinación del joven dejó completamente impresionados a todos los presentes. Finalmente, el maestro decidió aumentar todavía más la dificultad. Activó una técnica mucho más poderosa y una lluvia de puñetazos cargados de energía se lanzó directamente contra Hun. Esta vez el joven había alcanzado su límite. Su respiración era cada vez más pesada. Sus brazos apenas respondían. Ni siquiera podía levantar la espada con la misma firmeza de antes. Los discípulos comenzaron a preocuparse. Sabían que, si recibía aquel ataque de lleno, sufriría heridas muy graves. Pero incluso al borde del colapso, Nam Gong-hun volvió a aferrar con fuerza el mango de su espada. Y, negándose a rendirse, preparó una vez más su cuerpo para enfrentar el siguiente golpe. Cuando una lluvia de puñetazos cargados de energía se abalanzó sobre él, en lugar de retroceder comenzó a esquivarlos y a cortar cada ataque con su espada. Uno tras otro, fue deshaciendo los golpes del maestro hasta enfrentar el último de frente. El choque provocó una enorme explosión que cubrió el campo de entrenamiento con una espesa nube de polvo. Cuando el humo comenzó a disiparse, ocurrió algo que nadie esperaba. Una gota de sangre cayó lentamente de la mano del maestro de la Torre de Hierro. Aunque apenas era un rasguño, aquello significaba que Hun había logrado herirlo durante la prueba. El maestro observó los brazos temblorosos del joven y sonrió con satisfacción. Ya no necesitaba seguir comprobando su determinación. La prueba había terminado. En cuanto la tensión desapareció, las piernas de Hun dejaron de responder y cayó de rodillas completamente agotado. Todos pensaron que había llegado a su límite. Sin embargo, en lugar de descansar, se sentó inmediatamente para comenzar a meditar y recuperar su energía. Aquella actitud terminó de convencer al maestro. No solo había encontrado a un joven con un talento extraordinario, sino también a alguien con una voluntad inquebrantable. Desde ese momento decidió entrenarlo personalmente. Así comenzó el despiadado entrenamiento del Salón de la Torre de Hierro. Cada día llevaba a Hun más allá de sus límites. Cuando el joven creía haber terminado una serie de ejercicios, el maestro simplemente sonreía y le ordenaba realizar varias repeticiones más. Para él, mientras aún tuviera fuerzas para protestar, también las tenía para seguir entrenando. Después introdujo un nuevo método de entrenamiento diseñado por él mismo. Le entregó una pesada barra metálica creada para fortalecer el cuerpo de forma progresiva sin provocar lesiones. Pero apenas Hun intentó levantarla, cayó al suelo por su enorme peso. Las carcajadas del maestro resonaron por todo el lugar. Aún así, Hun volvió a ponerse de pie sin pronunciar una sola queja. El maestro le explicó que no bastaba con mover el peso. Debía sentir cómo trabajaba cada músculo de su cuerpo y comprender perfectamente cada movimiento. Solo así lograría desarrollar unas verdaderas artes externas. Hun siguió cada una de sus indicaciones con absoluta disciplina. Los días se convirtieron en semanas. Y, poco a poco, su cuerpo comenzó a transformarse. Después de casi un mes de entrenamiento, ya era capaz de levantar la barra con discos de peso incorporados. Y mucho más estable que cuando llegó a la Torre de Hierro. Los discípulos observaban aquella transformación con auténtico asombro. Muchos estaban convencidos de que abandonaría durante los primeros días. Ahora eran ellos quienes lo felicitaban por haber soportado un entrenamiento que muy pocos conseguían completar. Incluso algunos comenzaron a bromear con la idea de convencerlo para unirse definitivamente al Salón de la Torre de Hierro. Pero el maestro apareció justo en ese momento y puso fin a la conversación. Después de felicitar a Hun por sus enormes progresos, le recordó algo muy importante. El cuerpo de un espadachín no debía desarrollarse igual que el de un luchador de puños. La fuerza por sí sola no bastaba. Debía aprender a fortalecer exactamente los músculos que utilizaba al blandir la espada. Hun aceptó el consejo y prometió no olvidarlo. Pocos días después, llegó una nueva prueba. Todos los discípulos fueron reunidos para participar en un entrenamiento colectivo que mediría el resultado de meses de esfuerzo. El desafío era extremadamente exigente. Debían completar 30 vueltas alrededor del campo de entrenamiento y superar numerosos obstáculos utilizando únicamente su fuerza física.
El uso de energía interna estaba completamente prohibido. Desde el primer momento, los instructores comenzaron a presionar sin descanso. Gritaban órdenes, corregían cada movimiento, y empujaban especialmente a quienes estaban a punto de rendirse. Jun comprendió rápidamente que aquella dureza tenía un propósito. No buscaban humillar a los discípulos. Intentaban obligarlos a superar sus propios límites. Cuando llegó el momento de escalar una enorme torre utilizando únicamente una gruesa cuerda, Jun ya estaba completamente agotado. Aún así, comenzó a subir paso a paso. Los discípulos que lo rodeaban empezaron a animarlo con entusiasmo, reconociendo el enorme progreso que había conseguido en apenas un mes. Desde lo alto de la torre, incluso el maestro quedó impresionado. Muchos discípulos con años de experiencia fracasaban durante su primer entrenamiento colectivo. Sin embargo, Jun seguía avanzando, desafiando una vez más las limitaciones de su propio cuerpo. Después de un enorme esfuerzo, finalmente alcanzó la cima. Los presentes estallaron en aplausos para celebrar su logro. Uno de los discípulos corrió a ofrecerle un poco de agua. Pero Jun estaba tan exhausto que simplemente cayó al suelo sin responder. Al verlo completamente inmóvil, el muchacho entró en pánico y comenzó a llamarlo desesperadamente, temiendo que el joven hubiera llevado su cuerpo más allá de lo que cualquier ser humano podía soportar. Completamente agotado, perdió el conocimiento ante la mirada preocupada de todos los discípulos. En ese momento apareció el maestro del salón de la Torre de Hierro. Al ver su estado, comprendió de inmediato lo que había sucedido. Los ataques provocados por los meridianos bloqueados habían vuelto a manifestarse. Uno de los discípulos intentó ayudarlo, pero el maestro lo detuvo al instante. Con un poderoso grito hizo reaccionar a Jun, quien recuperó lentamente la conciencia. Sin prestar atención a quienes lo rodeaban, el joven comenzó a controlar su respiración para estabilizar la energía de su cuerpo. Una vez que los demás se retiraron, el maestro permaneció a su lado observándolo en silencio. Sabía que aquellas convulsiones afectaban todo su cuerpo y comprendía el enorme peligro que representaban. Si un ataque semejante ocurría durante un combate real, Jun no tendría ninguna posibilidad de sobrevivir. Después de comprobar que había recuperado el control de su respiración, el maestro le explicó una dura realidad. No podía eliminar las convulsiones provocadas por sus meridianos. Pero sí podía enseñarle a controlar su cuerpo incluso mientras sufría uno de esos episodios. Aquellas palabras devolvieron la esperanza a Jun. Sin dudarlo, prometió entregarse por completo al entrenamiento de la Torre de Hierro. El maestro sonrió satisfecho, aunque le ordenó descansar antes de comenzar aquella nueva etapa. Esa misma noche, Jun volvió a entrenar por su cuenta. Esta vez decidió practicar su espada utilizando únicamente la fuerza de su cuerpo, sin depender de la energía interna. Mientras perfeccionaba cada movimiento, comenzó a corregir la forma en que distribuía el esfuerzo de sus músculos, aplicando todo lo que había aprendido durante su entrenamiento físico. Fue entonces cuando alguien se acercó. Era Jisa. La maestra observó su entrenamiento con atención y quedó impresionada al descubrir que ya era capaz de ejecutar sus técnicas sin recurrir a la energía interna. Jun, como siempre, respondió con humildad. Sabía que todavía estaba muy lejos de alcanzar el nivel que deseaba. Jisa aprovechó la conversación para hablarle sobre el sistema de ascensos dentro de la Sociedad del Cielo Azul. Le explicó que subir de rango no solo le permitiría participar en misiones más importantes. También le daría acceso a información reservada que podría ayudarlo a encontrar una solución para sus meridianos dañados. Aquellas palabras hicieron reflexionar a Jun. Si realmente quería enfrentarse algún día al culto del sol y la luna, necesitaba ascender lo más alto posible dentro de la organización. Solo así obtendría la influencia y los recursos necesarios para cambiar el destino que conocía de su vida anterior. Mientras hablaban, Jisa mencionó casualmente la legendaria espada Wichin, el arma que pertenecía al señor de la espada de la organización. Al escuchar ese nombre, Jun quedó completamente inmóvil. Reconoció de inmediato aquella espada. Había sido una de las armas más importantes de su vida pasada. Saber que todavía permanecía dentro de la Sociedad del Cielo Azul despertó un profundo interés en su interior. Al notar su reacción, Jisa sonrió divertida y le preguntó si deseaba obtenerla. Jun respondió que sí, aunque ocultó el verdadero motivo de su interés. La maestra percibió que detrás de aquella respuesta existía una razón mucho más profunda, pero decidió no insistir. En lugar de eso, dio por terminado el entrenamiento y le recordó que descansar también formaba parte del camino para hacerse más fuerte. Mientras regresaban, Jisa bromeó diciendo que, ahora que había ganado algo de músculo, pronto rompería el corazón de muchas mujeres. Jun respondió con total seriedad que no tenía tiempo para pensar en esas cosas, provocando las risas de su maestra. A la mañana siguiente, antes incluso del amanecer, Jun volvió a dirigirse a la biblioteca. La encargada del lugar ya estaba acostumbrada a verlo llegar tan temprano, entre bromas, le preguntó si alguna vez dormía. Después de entregarle el permiso de lectura, lo animó a seguir estudiando y le ofreció ayuda siempre que la necesitara. Jun agradeció su apoyo y comenzó a recorrer los estantes.
Hasta ese momento ya había estudiado técnicas de espada, lanza, sable, puños, palmas, patadas, desplazamientos y artes de movimiento. En esta nueva vida había tomado una decisión muy clara. No volvería a limitarse a un único camino. Quería comprender todas las disciplinas marciales para no repetir los errores que cometió cuando era el emperador de la espada. Mientras buscaba nuevos libros, uno llamó especialmente su atención. Era un antiguo manual de la Gran Espada del Viento, una técnica que él mismo había utilizado durante su vida anterior. Al abrirlo descubrió que se trataba de una versión comentada. Las anotaciones ofrecían interpretaciones completamente distintas a las que él conocía. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que incluso una técnica que dominaba podía enseñarle algo nuevo. Tan concentrado estaba en la lectura que no percibió que alguien se acercaba por detrás. De repente, una joven de cabello rosado apareció frente a él y sin decir una sola palabra, lanzó un rápido movimiento con su espada que hizo volar el libro de sus manos. Sorprendido e irritado, Jun le exigió una explicación. La muchacha simplemente adoptó una postura de combate. Pero, en cuanto Jun observó aquella posición inicial, su expresión cambió por completo. Reconocía perfectamente esa técnica. Era la postura inicial de la Gran Espada del Viento. Y eso significaba que aquella misteriosa joven no era una espadachina cualquiera.